Bienvenidos a Lati Su Changarro, el único podcast aficionado al poderosísimo Fútbol Club Mazatlán. Arriba mi Mazatlán, que cómo chingue no. su madre. Ya que dejen de chillar esos pendejos de Morelia, nada más. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste de mi Atlético? Puro Atlético Morelia, Puro güey, Atlético Morelia. que perdió contra el pinche Atlante. Bueno, no perdió contra el Atlante, o sea, pasó por posición, pero bueno, esta liga. Sí. Mierdera. Acuérdame de esas cosas. ¿Por qué el Atlas no ha bajado? Es un equipo que vale para pura verga. No sé. Porque o sea, es ancestral, güey, está de los tiempos de Chabelo. Sí, güey, no mames. O sea, Pero vale para cuando, pura verga. cuando el ¿qué le Atlas importa? fue campeón, güey, Chabelo fue el que entregó el balón cuando era niño, güey. Dijo, juega Mira, limpio. es que- Cruz Azul también vale verga y sigue estando en la Ah, selección. sí, güey. por cierto. ¿Qué dijiste de mi Cruz Azul, Es güey? que vale verga, güey, siempre la El Cruz Azul. Atlas es como Tlaxcala, güey. O sea, está desde tiempos ancestrais, pero eso no No quita que existe. valga verga. No existe, güey. No, Bueno, diga- como Colima, también Colima. Bueno, yo le voy a Jaguares Chiapas, güey, es la Y verdad. bueno, ese pinche- Paso, güey. bueno, antes de continuar, recordemos, yo soy el Ate. Aquí está mi amigo Chevy, Un gusto, como siempre. Tulio. Y tenemos aquí Pendejo. un invitado especial, el Amorfo, Muchas gracias. ¿Cómo chingados dijiste ahorita que te llamaban? güey? el Ate. No seas mamá. Ese es el nickname. Bueno, pues El tenemos aquí nickname. al primer invitado Hijo del de canal. perra. Un Me poco puedes llamar de- Ricardo de todos modos. La voy a llamar Un poco de Ricardo, güey. Un contexto. poco de background, ¿no? Así se dice, muy mamón. Pues sí, creado en un laboratorio de Umbrella, precisamente. Artificialmente. Ujú. Es, En una mezcla es el de- primer homúnculo, ¿no? Sí, no, claro. no es cierto. Con piezas de Si puerco. juegan el juego, hay 3 frascos, ¿no? En uno está el Mr. X, el otro está la madre esa que está en el primer juego, en el otro lado está este güey, ¿no? Hay la sustancia de las chicas superpoderosas también. También, Sí, güey, la sustancia La X. sustancia W. Bueno, pues él fue nuestro compañero en un gran periodo de nuestra, pues, educación, ¿no? No, pues toda la puta. Pues vida, sí, güey. toda Sí, la prácticamente. vida prácticamente. Bueno, yo no. Él, Ah, tú vale pues verga. es muy conocido, salió en los noticieros, probablemente aquí en Morelia lo reconozcan más porque él fue el médico de la peste negra, ¿no? Cuando esto empezó a surgir, toda esta pandemia. Y salió También en fue las el- noticias. También fue Jesús Zombie. Jesús Jesús Zombie en Zombie, una güey. manifestación de qué? Nada de la zombie igual. La Zombie Walkie. ¿Te imaginas a Jesús? ¿Te Bueno, ya imaginas tienes que un tu zombie nicho de Jesús fans, llegue, güey, en güey? Morelia. A huevo. Sí, claro. Ya, que ya sí. tengo mi secta. güey. Así que imaginas que precisamente. Ya vamos por la cuarta persona, güey. Lo vamos a ver. No, pero Sí, es que es güey. increíble. Jesús zombie, no me lo imagino ahí. No. Jodas, tú me vas a traicionar. Güey, ¿cuántas viejas me inventaron la madre, güey, en una parte del centro? Dijeron, muy bonito, prendiendo al señor. Ya, chinga tu madre. Aquí está su señor, ¿no? Pero bueno. Es, señor. de- Les voy a dar el cuerpo de Cristo. A ver. Bueno, recordemos qué pasó en esta semana. Pues aparte de que se acabó el año, por fin se acabó el Por fin. 2020. Ahora inicia el 2020 parte 2, o sea, es la parte fregada. Pues ¿no? hoy Es el segundo disco. Hoy es El segundo 33 disco. de diciembre, güey. Sí, hoy es 33 de del diciembre del 2020. Verga, güey, qué horrible. Yo dentro de 2 días vuelvo a entrar a la escuela, güey. Pobre güey, sí. Por su raza hablará el espíritu, ¿no? Y como es negro, pues Lo que- hablará en Mínimo nos llevamos cañaverales. al pinche Cruz Azul, güey. Para perder con un pinche equipo que ni existe, güey, imagínate. Tiene 7 aficionados y uno ya murió porque le dio COVID, güey. Y el otro se fue a madrear a un aficionado de Preseros de Irapuato, güey. Prenseros, sí, Dedícate mejor a hacer De tu León. cemento, güey. Déjalo así, por Ah, favor. tiene de las mascotas más cagadas que existe, de la presita. La liebre, güey. Es un equipo de pueblo, güey. Sí, después del... No mames, yo pensé que la mascota del Cruz Azul era el cemento Tolteca, güey. No, ese es Era el de una Toluca, bolsita güey. de cemento, ¿no? El punto es que Estaría es cemento, cagado, güey. güey. Sí. ¿Cuál es la no mascota por- del Cruz Azul? Pinche equipo sin Una identidad, liebre, güey. Es un sí, pinche por lo conejo. menos es como el pinche licántropo furry de Lobos Guap, ¿no? No mames, güey, estaba horrible. Güey, ¿no has ese visto la nombre. mascota de Cholos, güey? Es un pinche perro. Ay, sí, parece Un perro sacado de... Pero es un perro antropomorfo, pero mamado, güey. No sé por Sí, qué güey, chingados. Es un sí, pinche no, choroscuincle, güey. Güey, parece sacado de un pinche video porno de... Eh, Sí, güey, de hecho sí. Es una mascota porno, güey, porque te digo, es un choroscuincle, pero un choroscuincle es un pinche perro. ¿no? Pinche Es como cosa, que güey. te Güey, parece una de las botargas que usaría Guillermo el Toro en una de sus películas, Simón, ¿sabes? güey. Sí, güey. Sale el fauno al lado y está esa madre. güey. Esa madre va a salir en la segunda temporada de Beastars, güey. En Netflix. Va a salir el superhéroe, güey, junto a Shark Boy. No Sí, mames, qué güey. mierda, güey. Y cómo le puse la pinche Claro. máscara toda falsa. y como de, no conseguimos al actor, pero pues ahí tenemos a Sharky Boy, ¿no? No, por cómo, pues. Bueno, ¿qué pasó en esta semana? Aparte de eso, recordemos, hubo un terremoto en Croacia, en Europa normalmente, en No esas mames. zonas ¿Dónde- normalmente. Bueno, en Europa, ¿no? En el tercer mundo de Europa. güey. ¿Dónde Sí, está sí, Croacia, sí. güey? Al ladito de España. No sé, la verdad. No sé, ¿Ubicas, güey. ubicas los que tienen traje de ajedrez en el mundial? Esos son Croacia. Los que ya, tienen ya. traje de mantel de picnic, güey. Ándale, Así, esos son. así Ah, los ya, ubicaba ya. mi abuelo, güey. No mames, esos güeyes llegaron. No sé, güey, busquen el mapamundo O sea, una pinche a la manchita. final de la Eso es Copa Ya Croacia. se cagaron. Es la madre que parece como una escuadra, ¿no? Es que tiene una forma bien Es un rara. escudo. Mira, es una pendejada que cabe en Chihuahua. Así.
Pues de hecho sí. No, Todos los Balcanes he caben en estado México. viendo, luego yo porque tengo la afición de ver mapas de todo tipo. Qué asco. Sí, ya sé, no es un super hobby. No, es una mierda. Croacia tiene la misma extensión territorial que Michoacán. O sea, es un país muy chiquito. Qué hobby de mierda, en serio. Sí, ya sé. Hay gente que colecciona tazos, güey, que colecciona tangas, yo qué sé, pero tú te encanta ver mapamundis y ver cuánta gente cabe ahí. No mames. Liga mucho, güey, aunque no lo creas. Así, llegas a un bar y yo veo mapas en 7 morras a tus Ya te pies, imagino, güey, así, estás- babeando. digo, ay, sí, qué rico, güey, ahí está Italia, no mames. Ya no excitaste, güey, ya no Sáquenme de excitaste. Latinoamérica. por favor, güey. No, sí, ya sé que es un hobby muy, muy ñoño, exageradamente ñoño. Creo que es tan ñoño como Pero ver no Star llores, Trek No, No, güey. no. Mínimo Star Trek tiene paredes porno, güey. Lo que tú Ah, haces eso no. sí. Como el Señor Bueno, de los Anillos, ¿no? Lo que tú no sabes es que él es de la subcomunidad MAPA. O sea, de los que quieren que la pedofilia sea una extensión del LGBT. Pues Esa es que no es una güey, forma esa de no amor, Sí, güey. claro, la edad no tiene límites. Es una forma de amor bizarra, pero el amor funciona, güey. transgrede la edad, ¿no? En Mira, cambio, güey, la homosexualidad, esa sí es una enfermedad. Mira, güey, te pongo el ejemplo, mis jefes se ganan con 10 años, güey. O sea, que literal que mientras mi papá se agarraba a putados en la primaria, güey, mi mamá acababa de nacer, güey. Así que yo creo que no importa, güey. No importa. Mira, No yo mames, sí güey. tengo ¿En un... serio? Sí, güey, no mames, se ganan por El 10 único años. límite de los edad que yo le cuartos, güey. pondría tal vez Imagínate, serían su 20 jefe años. estaba en la porque ya no se universidad y se entiende. estaba dando una niña de 10 De años. prepa, güey. Oh, la no. neta. Verga, güey. Es que así es como, cuando ya lo pones en perspectiva, güey, si te das cuenta que eres un pinche anciano haciéndolo con una menor de edad, güey. Sí, imagínate, es como que diga, no, pues fíjate que mi jefe estaba en la universidad, sí, y mi mamá estaba en la comunidad. Ah, bueno, pues no se llevan tanto tiempo de... Dice, no, pero mi jefe era maestro. Bueno, ahí, o sea, quién sabe qué pasó, O ¿no? sea, que pasar el semestre de alguna forma. ¿Tú cómo pasaste el semestre? Pues estudiando, güey. ni No modo te que creo. Claro que sí. Bueno, güey, es que hay que estudia, güey. entender que no todos éramos como tú, güey. Así que. Ah, no, yo vendía tachas para pasar el Sí, semestre. exacto, güey. No mames. Bueno, a mí me tocó escuchar la anécdota de que tú prácticamente fuiste vendedor de Uber Eats, ¿no? En tu preparatoria un Por tiempo. supuesto, güey, Uber Eats, güey. No mames, güey, ¿te acuerdas de cuando te van a pinche amorfo, vete por una pinche Big Mac? Ahí. Pero fue en la prepa, güey. Sí. Mira, la neta, o sea, sí me sentí como un gato, güey, pues es lo que era, güey, pero con tal de salirme de las clases y chingarme el peso de las combis, güey. Y con eso... Pero ya habías reprobado, ¡Eh! güey. Me había reprobado, güey. Era como que ya para qué chingados estoy aquí, güey. Al menos voy a sacar algo de provecho, ¿no? Sí, güey. Una Pero Big bueno, Mac. cuéntanos, ¿cómo andas, güey, por cierto? Que se nos fue. Muy bien, güey, como les venía platicando a mi querido compañero negro. Aquí ando. Todo va excelente. Para mí el 2020 no fue un año tan mierda. Como para Qué otras bueno, güey, personas, la verdad, la neta, al sinceramente. chile, qué envidia. Sí, güey. Porque sí hubo veces donde te daban ganas de rascarte la pinche garganta con un cúter, ¿verdad? Pero, pues eso es de... Necesitas antidepresivos. Sí, la verdad, como que sí te daban ganas de lavarte los oídos, ¿sabes? Con metal fundido, güey. No, sí, güey. Pues Con no, picayelos, güey. no es que estuviera culero, o sea, la peor parte de estar en 2020, pues puede estar, como dije a Marco, estar encerrado en mi pinche casa, güey, con toda mi pinche familia, güey, no mames, es decir, están mis, te gustan 3 pinches tías, güey, un primo pendejo que lleva a la universidad como 5 años, güey. Jugando Free Fire, La peor parte de 2020 es que sigo vivo, güey. Si me hubiera muerto en 2020, le hubiera podido echar... Imagínate, güey, qué orgullo poder morirte y decir, güey, fue culpa de Andrés Sí, Manuel. o sea, culpa de López Gatell, puto asesino, ¿no? Sí, claro, Fue güey. culpa de Silvano. Es lo cagado, ¿no? Es como 2020, otro año desperdiciado, pero al menos no fue mi culpa, güey. O sea, Exacto, no fue güey. su culpa. Sí, estaría cagado. No es como que ¿te imaginas que hayas ido a Cancún en Navidad y que regreses y que te mueras, güey? O sea, eso No. sería bien cabrón. Hay partes, güey, o hay gente que se quedó atrapada allá, güey, así que fue a viajar, güey, y cerraron aeropuertos y huevos, pendejo. Y yo me acuerdo cuando inició la pandemia, hubo unos Qué güeyes que fueron a bueno, Perú, chico. bueno, primer lugar, fueron a Perú. Y luego fueron a Perú y se quedaron atrapados en el En aeropuerto. primer lugar, ¿quién chingado se va a Perú de vacaciones? No mames, imagínate quedarte Los de atrapado Salvador, en Perú, güey. Los de Salvador, Sáquenme de Perú. donde comen palomas, ¿no? Ya tuvieron 3 presidentes en una semana. Pues neta, hubo ahí un pedo que tuvieron. Uno destituyó a otro y luego el otro dijo, pues yo soy anticonstitucional, yo me bajo, y otro güey ya se metió. Y no sé. Desmadre sudamericano, ya ves que les... Déjame adivinar, es otro hobby tuyo, investigar cuántos presidentes hay en cada país. No, pues Ah, fue, ya. fue nomás tendencia mundial. Ay, hijo, ¿una tendencia mundial Perú? Entre comillas. Híjole. Bueno, ¿qué otra cosa había? Como dijimos, ya terminó por fin este año de cagada. Y para ti.
Para mí y para muchos Ah, otros. También, digamos de que, pues, ayer, el 1 de enero, se cumplieron 62 años de la Revolución Cubana. Entonces, La torta cubana. la torta ¿no? cubana, Ese que es sí, el güey. mayor vestigio. Es lo más importante que ha tenido Cuba, güey. Después del Bacardí. El Bacardi. Yo lo único que sé de Cuba es Fidel Castro y ya. No hay mucho más, güey. Cuba... No hay mucho más. Pero es primer ¿Quieres mundo, que güey. te Nada más que Estados Unidos lo bloquea, güey. Ya quisieras estar en Cuba, güey. Digo, Comerte tu te voy a arrocito resumir- con frijoles, Voy a güey. resumir en 5 palabras Cuba. Fidel Castro, Sáquenme de Cuba. azúcar, negros, Y SIDA. Y Celia Sí. Cruz. Celia Cruz y me falta una No, pobreza cuenta, extrema. Celia estuvo exiliada de Cuba durante casi toda su carrera. Bueno, Sí, sí. también. Técnicamente ella le pertenece al Estado. Sí, Qué sí. joyita, güey. Imagínate chingarte por 25ª vez en el año, güey. Ya tu pinche frijolitos con arroz, güey. así. ¿Sabes cuál es la No, mejor mames. parte de Cuba? Miami, güey. Ah, Sí. Florida. Sí, es como Tijuana, ¿no? La mejor parte de Tijuana es San Diego. bueno. Florida es como el estado más curseado en Estados Unidos. Y mira que son palabras grandes, güey, pero. Tenemos Sí, a. güey. Tenemos a. ¿dónde? Como Veracruz aquí, güey. O sea, Tenemos es- a Virginia, güey. De ahí es Chris Chan, güey. O sea, ya, si nació Chris Chan en tu estado. pero ya Virginia es colonia original, güey. Es muy X. es aquí como qué estado, güey. San Luis Potosí, que tiene forma de perrito. No, el que tiene forma de perro es Michoacán. No mames. Claro que sí, tenemos tiene tenemos forma de schnauzer de mierda. schnauzer. Pero es que, No o sea, mames. Michoacán Búscalo, es la pendejo. cabeza del schnauzer y San Luis Potosí es todo el schnauzer completo. Ah. Sí. Mm. Ujú. No te puedes decir. ¿Qué otro estado está bien curseado? Ah, sí, la República Independiente Católica de Guanajuato, por ejemplo. Sí, con sus El guajolotas. bastión Ah, perdón, panista clásico. las guacamayas, perdón. Creo que Sí, las guajolotas son de otra zona. sí. Ah, Ya me dio hambre. acordándonos de lugares curseados. El próximo desayuno de Tulio por los próximos 4 años. Sí, las Claro que sí, guajolotas. güey. No mames, Las una guajolotas, los con tacos de atole, güey. cochinada, de queso de puerco. No, Ah, este güey qué se va a rico. cascar bien chingón. Acuérdanos de Sudamérica y partes de México. Otro lugar así, bien curseado, pero bien bonito, Argentina. ¿Qué acaba de pasar en Argentina? Pues, acaban de la- despenalizar el aborto en Argentina. Me Están parece- matando a sus futuros Me ingenieros. parece ¿no? excelente, güey. Bien por ellos, ¿no? ¿Quién necesita más argentinos está en el ca- mundo, güey? Es que está cagado, güey, porque mira, o sea, hablando concisos, la idea de asesinar bebés suena interesante, no te lo voy a negar, pero, o sea, el hecho de que las mujeres tomen decisiones en su cuerpo no me agradece, o sea, es como un... No, no es cierto. Es que no nos No, piden permiso ni para eso, güey. Así que eso es lo que a mí me molesta. Mira, güey. ¿sabes qué es lo Si- bueno si de esto? quieres matar niños, ok, pero ¿Sabes qué es pídeme lo bueno de permiso esto? primero. Exacto, güey. Así Sí, debería funcionar. ¿Sabes qué es lo bueno de esto? Es de que puede que no haya un próximo Perón y un próximo Videla, así que... Pero es que, ¿sabes qué es lo cagado? Eso es lo que es interesante al mundo. Que Cuéntame qué es lo principalmente... cagado de asesinar bebés, güey. No, Es que no es lo que, o sea, eso es divertido, güey, pero en realidad nadie tendría que asesinar bebés si ellas no se embarazan. O sea, es su No, culpa, güey. sí, O sea, es sí, güey. o sea, completamente si alguien las su viola, culpa. güey, ¿por qué andaban en la calle, no? Sí, güey, o sea, No mames. Me parece excelente. Pero, es su pero, culpa, güey. mira, hay algo hablando en serio, son los hombres que están en contra del aborto, güey. Desde mi perspectiva es una pendejada porque, viejo, si vas a meter el pene y no te vas a ser responsable, güey, van a matar a tu hijo. Bueno, más a gusto, no tienes que mantenerlo, güey. ¿Qué Sí. carajo está en tu Pues, mente? sí, o sea, también hablando en serio, lo que hago es que, por ejemplo, pon tú que se han dado casos de que los abortos se hacen por una violación, güey, que es como, güey, ¿por qué verga quiero tener el bebé de un idiota que ni siquiera le vi la cara? No queremos otro Freddy No, pero es Krueger, lo cagado, güey. O sea, es como las drogas. Aunque las pongas ilegales, van a seguir habiendo, güey. El pedo es que va a haber más riesgo y va a correr más sangre. Es lo mismo con el aborto, güey. Aunque no Sí, lo es. legalices, se van a seguir yendo a clínicas clandestinas, Fíjate pero va a que seguir siendo inseguro, güey. Así hablando en serio, yo sí creo que es más que nada una cuestión de salud pública, ese tipo de cosas. Es que precisamente eso estaba logrando, ¿no? Que fuera el gobierno que otorgara el aborto. Sí. Porque yo vi muchas veces comentarios ahí mientras me peleaba con viejos y viejas ahí, pero en Facebook, güey, pues, Que casi no lo haces, güey. no lo hago tan seguido, me encanta. Ay, Pues decían, te peleas yo no- para apoyarte, güey, que también me encanta pelearme con pendejos. A huevo, güey. Y decían así, pues no mames, yo voy a pagar el aborto. No, pendejo, tú no vas a pagar el aborto. Solo les importa el aborto porque creen que va a soltar dinero de su propia bolsa, güey. Cosa que no es cierto. No, si lo haces de política pública, pues es como si aquí dicen. Bueno, no, tampoco es como que seamos seguros abortar en el IMSS, güey. No chingues. Sí. Sí, No, y aparte yo creo que deben tener un manejo, o sea, no es así, no creo que cualquier morra así, quiero abortar, ok, pásale, o sea, yo creo que deben tener Ay, güey. motivo, o sea, Así como ¿por que qué lo digan. haces? ¿En qué circunstancias lo haces? Es O que sea, ese es otro pedo, güey. Sería un pinche registro por qué circunstancias y una de las que más se toca es porque no quiero ser mamá. O sea, es la más simple. Pero es que, Sí, güey, es Verga, que güey. como... En realidad es un pedo bastante complejo. Sí, güey, o sea, no es como dice Chevy que dijeron, no,
necesito una razón para no querer hijos, güey. Pues hay muchas, pero creo que la más, seamos sinceros, la más sensata es, no lo quiero, güey. Así de simple, ¿para qué nos hacemos pendejos, güey? No lo quiero. No es como Pues en los también tiempos de mi como dice- abuelito que quería pinches 30 hijos nomás para ver si su pene funciona, güey. Así, güey, es Y una así, anécdota, güey. En es el serio, güey. 28 sí, sigue jalando chingón. ¿no? Ya Sí, con güey. 78 años. sigue jalando chingón. Es que esto sí es verdad, güey, porque cuando mi abuela se embarazó, güey, se le murió su primer hijo, güey. Mi abuelo todo emperrado dice, ¿por qué te murió? No chingues. Si yo soy la verga, es decir, yo debió funcionar. Es que ¿qué eres lo que pasó? comes. Después, la verga. toma pendejo, 14 nomás por hocicón, güey. Ah, no mames. No mames. Fíjate, yo creo que mi abuelo pensó igual porque también le hizo 14 a mi bisabuela, güey. Se hacían huertas enteras, no chingues, güey. Ahí sembraban. No había hijos. televisión en la noche, güey. Sí, había teleradio, güey, ya, no sé, cuando hacía la del santo, güey, ya en los comerciales, un palo, Yo güey. creo que, pues sí, era la idea de que pues, cuando sea viejo me van a cuidar, ¿no? Pero El chiquillo Claro, nomás güey. escuchaba, estaba No escuchando funciona. Calimán y nomás tenía decía, 60 años y seguían apoyando, güey, no mames. aquí, cabalgando del norte. Ey, güey, primero luchaba el santo contra Blue Demon, un palazo. Después era Canet contra el Contra el Canic, ¿no? El Canet contra el Cavernario Galindo, otro palo. Y así, güey, hasta las 3 caídas, güey. Ah, se murió Tinieblas, güey, se murió el profe No sé. Tinieblas, por cierto, descanse en paz, güey. Tanto el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. En ese lapso de tiempo, güey, en esa lucha, ya eran como 5 tíos míos ahí concebidos. Güey. Y nomás ella. Y aquí termina el ring. ¡Tin, tin! Mamá, ¿por qué mi apellido López López, no? Verga, güey, sí. Pero pues fuera de eso, en cuanto al aborto, güey, pues yo digo, güey, Viola. Sí. no, Chingón, chingón. está muy facha. Y también otra cosa que, ¿qué vergas es esto de Anita? Pues es eso, güey. Ah, bueno. Ya hablamos de eso, pues ya, al Este, final, ¿no? No, falta uno. Por eso, Ya por para, final. para empezar, para dar pie al tema, es hablar sobre que se cumplen 27 años, ya casi 30 años, de una cosa súper importante aquí en México. Bueno, son dos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿Qué es eso? una pendejada que firmó Carlos Años de la Huerta, y el surgimiento del LZL, del ¿Es una droga? ZLN. STLN. Es una droga. No, güey. No, es un movimiento pinche. zapatista. Ah, Es un pinche O sea, invento no, del PRI, güey. o sea, es un invento del PRI, güey. Nunca existió. Pero- Es como. Son chapanecos enojados. Nadie sabe quién putas era el subcomandante Marcos, güey. Era como un pinche moped que salía así y en 31 minutos así. entonces, para recalcar, uno es una Güey. droga. No, es una droga. Así que puto Es como Al Qaeda, güey. Es una invención nada más para. sí. O como Como una los derechos ramificación, humanos, ¿no? Sí, Sí, también. O como la ONU, por ejemplo. O como los Reyes Magos. Güey, eso sí es cierto. Ah, ¿esos son reales? Sí, sí, güey. Como son los unicornios y los alienígenas. Ah, sí, eso otra sí, gente, eso sí güey. está pendejo. ¿Eh? Sí, salen History Channel. Yo lo vi en Roxana, así que debe ser cierto. Sí, güey. Estos son aliens. Aliens ancestrales, ¿no? Pero lo curioso de este caso es de que... Porque si no lo hicieron los blancos, fue un alienígena, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo claro. pudo haber sido un negro, un latino? No, Claro fueron que los no, aliens, güey. claro que no. Fueron los aliens, obviamente. Obviamente, todos sabemos que la gente morena, la gente negra y la gente india no puede hacer nada por su cuenta. Claro que no. Es por Por eso eso enfermedades, tienes- Por eso necesitan ser esclavizados y colonizados. Sí, güey. convence, güey. Oye, el Chile España fue lo mejor que nos pudo haber pasado, güey. La verdad es que Hubiéramos sí. sido conquistados por Inglaterra, güey. Hablaríamos inglés. Qué gacho, güey. No, sí, el Chile hubiera estado de la verga. Ser conquistados por gente que se usaba pelucas, no chingues, güey. Bueno, güey, acá nosotros estábamos muy ocupados sacándole el corazón al Sí, cuñado. güey. Pero eso era interesante, güey. Estábamos muy a gusto, güey. así Así es como, importante. sí, güey. Imagínate, miércoles por la noche sacar el corazón a los guerreros rivales, güey. Viernes por la noche hacer, pues Las comer guerras floridas, tlaxcaltecas en pozole. Ah, no mames. No, güey. Eso era la gloria, güey. Sábado en la tarde, güey, bañarse Juego en la de sangre de pelota, no sé güey. quién verga. Juego de Es como pelota. Y asesinar a los perdedores brutalmente, güey. Eso era hermoso, güey. Dice, Eso ¿y qué era- El pasó, lunes a coach los- Mame? ¿Cómo estás? No, yo no puedo ir hoy porque fíjate que hoy en la noche me Hay una toca ir a las decapitación. guerras floridas, ¿no? Sí. Tengo que atrapar a 15 tlaxcaltecas, bichos. El lunes tirar a los bebés malnacidos, ¿no? Así, Por supuesto, pinche güey. bebé con síndrome de Down va para el río, güey. Y los lunes cazar jaguares para quitarle sus pieles, güey. Eso era cultura. Hay que regresar a eso. Se están perdiendo las buenas Sí, tradiciones, güey. güey. Están perdiendo la buena ¿Qué es eso de ir hincado a la pinche Basílica de Guadalupe? Son pendejadas, güey. No mames. Uno tiene que ver al hijo de perra mientras duerme. güey. Por cierto, todos Ni los un que fueron vinito a la me hizo el pinche cabrón. Basílica con el desmadre que hay ahorita el COVID. No les deseo bien en su vida, ¿no? No les puedo decir grosería, pero déjame, me voy Ya se hincando acabaron las buenas con tradiciones. otras 2 millones de personas no a la hay- basílica para rezar que me vaya bien.
Ya no hay la Que no me tradición de ir a contagie. rezarle Que a fuchsia. los huehueteteos, ¿no? Güey. Esos nombres estaban vergas, güey. Sí, güey. Ahorita mira cómo te llamas, Ángel Ricardo Conan, no como No, no digas mi güey. nombre nomás, pero sí. Mira qué apellido tan culero Ángel tienes. Antes la Ricardo, gente se ¿no? llamaba Huichilopochtli, se llamaba antes Tlaloc, Andrés Tlahuatzquín Pantecutli. Huitláhuac, Canex. Cuitláhuac. Esos nombres eran vergas. Güey. Pronunciabas tu nombre y invocabas a Ah, Satanás. ¿sabes güey. qué? ¿Sabes algo cagado? Empezaba a llover, güey. En Perú sigue habiendo apellidos indígenas. Deja de hablar de Y Perú, es- güey. Y es uno de los apellidos más cagados que existe, se llama Quispe. Güey, en Perú nadie los colonizó, por eso siguen así, güey. Pero bueno, Güey, llegó los españoles a Machu Picchu y dijeron qué puto Imperio Azteca 2.0. De hecho, el medio de transporte más avanzado que tiene Perú son las llamas, güey. O sea, se llaman guanacos, güey, ni llaman. dijeron este año nuevo, gritaron 3, 2, 1, feliz 1942, así en Perú, güey. Esos güeyes van descubriendo el fuego, güey. Verga, güey. Voy descubriendo cómo es la coca. Mandaría un saludo a Perú, pero pues no lo van a escuchar. El STLN. Fíjate que fue una época cultural muy chingona porque a raíz de eso surgieron muchos grupos de choque en general yo creo que la música se vio muy influenciada, sobre todo en México Sí. y en la parte pues chicana, por así decirlo, Estados Unidos. Es que fue un momento de mucha revuelta, un momento como de mucha... donde la música en general y en todo el mundo, y en ese pedacito del mundo, se vio como este sentimiento antigobierno, Sí, ¿no? Como muy punk. O sea, eso, También se les empieza a dar septiembre, más como seriedad a estos grupos como Café Tacuba, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente. Pero Botellita de Jerez, Resorte, Molotov, Descanse en paz. más en Estados Unidos, Descanse en Paz, por cierto, el del Huacán. Selena, Ana sí. Los tres. Cypress Hill, Rage Against the Machine en El Tri. Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que eso rescata, güey. Y esto qué tiene que ver es de que pues este tipo de movimientos pues vienen con el tema del que vamos a tratar, que es la violencia. Me encanta. Y es que es un tema súper interesante porque vamos a tocar el Es primer que se punto. puede aplicar para cualquier cosa, güey. Sí, ¿qué es la violencia en primer lugar? ¿Tú qué Ese piensas es el que es tema la de hoy, violencia? ¿no? Este, La violencia. En efecto. Pues, la violencia viene siendo cuando tú tienes una reacción, ya sea física o verbal, con un individuo o un grupo de personas, dependiendo de las diferentes creencias o opiniones de cada quien. Es decir, casi que la violencia se origina por no tener algo en común. Diferencias. Sí. Diferencias de ¿Tú qué ideas. piensas, Chevy? Yo creo que la violencia es una reacción que primero tiene como primer impulso el miedo. Yo siempre he pensado eso, es como, tengo miedo, tengo alguna inseguridad, entonces voy a Podría ser. intentar canalizar ese miedo, esa inseguridad a través de violencia, a través de ira, ¿no? Yo así lo veo. Eso funciona, pero por lo general para gente que, vaya la redundancia, ya sufrió violencia con anterioridad, como dice Chevy, inseguridades, por ejemplo, la gente que hace bullying. Siempre, es muy- siempre, Sí, siempre sí. hay gente que en sus casas los golpean con el pinche cinto, les meten la chacla por el culo y creen Los que... tocan. gays de closet también. Definitivamente. Eso sí, pero para otras ocasiones casi siempre es diferencia de ideas o incluso por el mero hecho de chingar. Sí, ya Sí. más morbo, ¿no? Del lado del Sí. morbo. Ajá. Fíjate que yo he estado pensando últimamente que la violencia es algo natural. O No, sea, lo es, es, de güey. que es algo muy natural, porque me acuerdo de que estaba viendo una especie de curso bien raro contra la violencia de género que nos hacen tener en la facultad. Y que decían, la violencia no es natural, porque yo no, la violencia sí es natural, porque todos los animales... Desde la naturaleza, O sea, güey. la, o sea, la los naturaleza misma es pues una es que cadena de violencia. el león se le acerca a la gacela y dice, ay, perdóneme, señora gacela, pero tengo que comer. No, güey. Pero yo creo Le que llega no. bien sexy y dice, Es qué que- bonitas nalgas. Es que Ah, ahí esa es la aplica cosa. lo que dijo Chevy, la supervivencia, güey. O sea, cuando te Esa, sientes esa- inseguro, esa güey. es precisamente la cosa, pero yo no creo que eso se le pueda catalogar como violencia No, en sí. ahí sería... Eso es un proceso, como ustedes dijeron, natural e incluso Ey. de defensa propia. Es decir, esos güeyes no lo hacen con la Exacto. intención de, no mames, se va atravesando ese... O sea, no tengo hambre, güey, pero me Lo lo voy a o sea, matar. lo voy a matar porque quiero, güey. Porque se me antoja. O sea, eso es no que ahí es es cuando violencia como ya tal. entra la línea divisoria, güey. Exacto, y yo creo que por eso la violencia no puede ser catalogada como algo natural, sino más bien como, Una reacción. ajá, y una reacción únicamente, bueno, quizá no únicamente humana, porque también se ha demostrado que, por ejemplo, animales como los gatos Los gatos, también sí. cazan sin tener necesidad de hacerlo, O los simplemente delfines por, que o sea, por diversión. le meten el pito a las Entonces- vaquitas marinas en el hoyo. Qué recibo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la violencia es simplemente una reacción, vaya, bueno, no es una reacción, es el uso de la fuerza que resulta placentero hasta cierto punto. Ey. Es decir, Y es cuando nosotros ejercemos la violencia, no es, o sea, no estamos diciendo, güey, te cogiste, o sea, imagínense, en el caso hipotético de se cojan a su novia, ¿no? O sea, Ya que ha les pasado. fueron infiel. O sea, Es vaya. hipotético que tengan novia también. Ajá. O a su novio, porque ¿Qué es también novia? pasa, ¿no? Entonces, ¿Novia? se agarra ¿Qué ¿Novia? es eso? ¿Con qué DLC lo juego? Con el Vice City. Ah, no.
Está ya Para con PSP. El hot Sí, copy del San Andreas, STLN, güey. No, No mames. existe. Es Ah, un ya. es como Tlaxcala. Es como Entonces, Tlaxcala. tener en cuenta que, o sea, si te estás agarrando a madrazos con un güey, no le vas a estar, perdóname, güey. Es que O sea, el aquí punto también- es hacerlo cagada, Güey, güey. Lo estás exacto. disfrutando. Es que es lo que viene ahora. Que mucha gente confunde violencia con brutalidad. Ahora, como también. mencionamos lo de los animales, güey, una cosa es que hay animales que simplemente te asfixian, como los leones agarran, asfixian a la cebra y ya. Hay otros animales como los cocodrilos que agarran y te pinches destrozan, güey, poco a poco, incluso mientras Entiendo. la presa sigue viva, güey. En el caso de los humanos, por ejemplo, cuando hay asesinos, una cosa diferente es darte un balazo en la jeta, y otra Quemarlo cosa, vivo, agarrarte, quemarte vivo, acuchillarte, meterte la verga. Pero de nuevo, creo que eso tiene que ver más con el morbo, ¿no? Yo creo Ajá, que ahí ahí se- tiene mucho que ver como la presión social de queremos un castigo y eso Pero no es nuevo. O sea, entonces también podemos catalogar que la violencia es algo social, ¿no? las ejecuciones de Porque- sí, Sí, 100%, claro, güey. claro. Porque ¿no? mira, ¿Por qué si crees que bien decían podemos decir los que- ahorcamientos, las guillotinas? Porque como Todos dicen, decían, es quiero por una cosas de cabeza en el pinche violencia. piso. Bueno, puede ser social y qué tal la violencia uno mismo, ¿no? Como la autodestrucción. Esa ¿cómo la verían? O sea, Es que yo violencia por lo general lo siento que se requiere de dos. Cuando es autodestrucción, sería más ya por, digamos que es como consecuencia de. O sea, nadie se autodestruye porque se le hinchan los huevos. Sí, Es es como algo, que un día dice, la voy a matar, güey, es chingo su madre. no, o sea, alguien tuvo que estar detrás para que tú te sintieras de esa forma y tú empezaras a autodestruirte, sea consciente o inconscientemente. Es como si yo le dijera a Marco, sabes que tú no vales la pena, tú vales verga, tú deberías matarte a la verga. Y es cuando Marco se empieza a autodestruir por sí mismo. Tal vez inconsciente o conscientemente. Sí, yo por ejemplo veo de que Sí, los seres pero- humanos tenemos como dos o tres maneras de ver al mundo, ¿no? La primera es ver las cosas ajenas a nosotros, la segunda es ver a nosotros, como Rayos. diría René Descartes, y la otra es ver al prójimo, ¿no? En el sentido de ver al prójimo es el ver al que se parece a nosotros y que podemos Y ese empatizar mamón. con ello. ¿Qué pasa? Como estaba diciendo Tulio hace un momento, la violencia no es empática, la violencia es el desligue por completo, ver al prójimo como un otro más, como... Eh, Por ejemplo, ¿has visto? Por ejemplo, las gente psicópata, que tiene los psicópatas o que tienen este tipo de rasgos, los que cometen actos violentos normalmente los hacen con una falta de empatía total. ¿ves? Bueno, Como de- pero es que también ahí va el caso a lo que mencioné anteriormente. De hecho, casos como el de Richard Ramírez, el Night Stalker, algo que se llamaba, güey. Ah, sí, el, claro. el payaso Pogo, güey. El Bob, sí. bueno, también algo así, había- Jeffrey Dahmer, el exacto. que los ponían nazi. Había una niña, se me dio su nombre, güey, que también era una niña también psicópata. implica el placer. Beth Torres, creo que se llamaba, güey. Y todas lo que tienen en común, desde pequeños, güey, violentados Sí, y violados. abuso. Abuso, ya sea sexual o simplemente Es que físico. incluso yo creo que tenemos también mucho, o sea, por ejemplo, Porque mira, incluso te puedo pasar, y muy entre comillas, el abuso verbal. Todavía te lo ando pasando, pero muy, muy a rasgo, porque como quieres una palabra, si tienes el manejo personal suficiente, se te resbala. O sea, si yo digo a Marco, vales madres, él va a decir, no me importa, y ya, así de simple, güey. siguiendo Si él tiene esa capacidad. siguiendo ese ejemplo que tú pusiste, es por ejemplo el caso de los que te tirotean escuelas, o sea, como los Ándale, school shooters, sí. o sea, la gente por lo general se escuda de es que psicópatas, es que están locos, es que los videojuegos, es que la música los Que sataniza, jugó es de como, pauto, ¿por qué no vemos detrás? ¿Por qué no vemos cómo sus familias. muchas veces su sistemático círculo. en la escuela, güey? O sea, Su muchas círculo. veces las que terminan siendo víctimas son los que inician ese proceso de convertir, o sea, me voy a ver muy Joker, pero quiero hacer una referencia al Joker. Como vemos en general, no vemos cómo resulta un criminal, vemos cómo se convierte un criminal, ¿no? Pero O sea, lo no peor, surge de la lo peor de noche. todo es, como dice Chevy, ya cuando se convierte es cuando ya debes mirar ya no tanto el pasado, sino ya el presente. Una cosa es que haya pasado esto y esto y esto cuando el vato o niña efectivamente tenían de 5 a menos años. Ya cuando estás en el presente ya es otra cosa. Si me entiendes, no puedes justificar de alguna No. forma lo que ya se hizo Puedes con lo que entender, pasó. pero no justifica. Exacto, pero por ejemplo, en el caso me encanta el de Richard Ramírez, que pues pasó un chingo de cosas cuando era niño, pero ya de grande ya mataba por gusto, ya lo disfrutaba, como dice Chevy, ya tenía el gusto por eso. Sí, tuvo un pasado que lo transformó en esta cosa, pero pues ya en el presente ya era casi que, va a sonar negativo, pero irremediable, así que ya no era como que, oh, es que de niño sufrió esto, Y es hay por que eso pasársela, que- no, ya eres un adulto, ya sabes qué pedo, y pues hiciste Pero lo es que que hiciste. ahí es muy complicado, güey, porque Sí, no voy a nuevamente decir que es fácil, ya, son es muchos tomar- traumas, por muchos Ujú, traumas. Sí, y es que también la violencia, como decimos, vamos a decir, es algo social, o sea que viene Ujú. de la consecuencia de la convivencia, ¿no? O sea, pero, Ajá. como ustedes dicen, cuando alguien vive
Hay una frase, el que hierro muere, hierro mata, ¿no? El que Sí. el que fierro muere, a fierro mata. No, A hierro, el que a hierro mata, a hierro A muere, hierro güey. muere. O no me acuerdo una frase que decía que como que el que vive vidas violentas lo muere mismo. violento. Tendrá una muerte violenta. Pero es que sí, es que como la violencia es algo social, podemos llamarlo así, el estar constantemente teniendo estos influjos va a hacer que tú los repitas. Pero es que esa es la normalización de la violencia y es a lo que yo voy, la violencia se vuelve ya algo sistemático. Porque, y es de hecho la recomendación que lleva a hacer, si tú te vas a un barrio muy pobre en Los Ángeles, a Compton, a Crenshaw, a puta madre, a Long Beach, A la piedad. a La Piedad, todos estos lugares Puentes. culeros, y es muy fácil decir, güey, es que Pecate. güey, es que, no mames, pinches güeyes violentos ya lo traen en la sangre y es como, güey, te vas, en cada esquina, una tienda de alcohol, una tienda de armas. Se vuelve Y entonces, educativo. Sí, te das cuenta, güey, a la gente de arriba, a la élite, incluso a los blancos o a los mismos negros que es cagado, uno lo entiende, uno lo ve y dice, no puede ser, pero es cagado como los policías negros a veces llegan a ser más racistas Violentos porque que los presentan casos de blancos. autoodio, o sea, se ven reflejados su raza, es algo muy culero, güey. ¿Has visto la de También con los mexicanos Django en Estados Unidos. desencadenado? Tarantino, ¿no lo has visto? Sí, como el Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Ah, What's bueno. man, man? Ese güey, como era el que peor los trataba, o sea, era Sí, pero es algo común. Por lo general, los policías negros se pueden tener como. es como los entiéndelo. migratorios que son chicanos, que los tratan de la Eso se mega llama verga. autoodio porque se ven reflejados y entonces hay un cambio porque ellos no vivieron lo que ellos. De hecho- por ser la misma raza, es diferente. Se ve reflejado en la serie de Ricky Morty. O sea, se va a ver muy cagado una comparación vida real con una pinche Sí, caricatura. ah, Pero claro. de todos modos entra, güey. Cuando en un capítulo de los puros Ricks en la Ciudadela, un Morty policía trataba mal a los demás Mortys, güey. Y como dice Che, se veía reflejado, decía, mira qué pinche escoria, yo pertenezco a esta escoria. Es como Es también, la misma raza, pero es- no quieres ese sentido de pertenencia, güey, Sí. porque También tú es viviste que- otro panorama diferente. hay veces que las personas, es como cuando criticamos Otro algo paradigma. que no nos gusta de una persona, que, bueno, puede pasar de que no tengamos nada que ver y simplemente no nos agrade, pero ese tipo de violencias se dan por cosas que también nosotros tenemos y que no nos gusta ver reflejadas Sí, y por sí, eso sí. queremos eliminarlas viendo desde Muchas- el exterior, ¿no? Muchos de lo que dices tiene sentido, sobre todo en la violencia intrafamiliar. Por Eso te lo es digo como los por experiencia. alcohólicos. ¿Nunca se han fijado lo de que yo me acuerdo porque llegué a ir a este tipo de cosas de Alanón? Ah, Yo cabrón. no soy Yo fui alcohólico contigo, ni güey. nada. No, Yo no soy alcohólico ni nada. no te creo. Yo voy rumbo a huevo. Él sí va rumbo. Pero no, fue por pedos familiares que no voy a contar aquí. Ah, ya me acordé, te viene el ex, hijo de perra, güey. No, claro que no. Pero mira, es de que ahí dicen que los que han sufrido padres alcohólicos Lo repiten. lo repiten. Eso un es ciclo parte de la violencia. psicología, se llama patrones repetidos, güey. Y es, por ejemplo, una niña que tuvo un padre que no la dejaba salir, que le pegaba, incluso que la tocaba, va a crecer y va a buscar a alguien que la trate igual. Sí. A un novio que la maltrata, Es güey, porque porque- creció creyendo que la violencia es normal, normalizó ese Y es tipo que de también sabes que comportamientos. hay aquí nos gusta mucho hablar, bueno, en general a la gente le gusta mucho hablar de la libertad y la chingada, pero el peor es que los seres humanos somos seres de sistemas y costumbres. Y es que vamos a Un ser buscar, social. no somos un ser social de sistemas y costumbres que vamos a buscar repetir por lo que nosotros nos sentimos cómodos, aunque no sea lo más saludable para nosotros. ¿No? Es por eso como los alcohólicos o los que viven en un ambiente violento lo replican. Porque inconscientemente están replicando el sistema en el que se sienten cómodos. Y muchas veces también es lo único que conocen. Sí, exactamente. También Es lo único, es a lo que están acostumbrados y es la normalización. Si yo tuve un padre que me abandonó, que a lo mejor no estaba presente y tenía una madre que me decía, es que tú no tienes que estar aquí, es que me cuidó mucho, yo voy a crecer pensando que el mundo es un peligro, güey. Sí. Puede Sí. que puedas cambiar, porque existe la capacidad de cambiar, pero hay mucha gente que no lo ve, que es como de, pues es que así, ni modo, ¿no? Es que también es También muy se queda, complicado, güey. Decir, es que ah, también es muy complicado salir de un ambiente difícil, sí. porque como dice su nombre, es un ambiente difícil, y ese tipo de ambientes normalmente te carcomen en todos los sentidos, y el simple hecho de darte cuenta, estoy mal y tengo que cambiar, es extremadamente complicado. Sí, no es Sí, algo fácil. Sí, sí. Es algo que requiere, pues, mucho trabajo por parte de la persona que sufre de esto y por parte de las demás personas que planean ayudarlo. Y pues sí, no es nada fácil, la verdad. Y es por, ¿tú qué me acuerdo? De hecho, ahora que mencionas algo social es como, digamos que las guerras, ¿no? La gente que sale después de eso. sí. No, pero es lo cagado porque en general
en las guerras yo creo que ahí es un bonche de todo, güey. O sea, está desde Es los como que el combo. caen muy cabrón en el discurso nacionalista. Es que no, yo voy a morir en mi país, me vale madre que tenga un hijo, esté embarazado, mi país es la verga y eso. Y ellos son los enemigos, es una raza inferior. Y están los güeyes que no les queda de otra. Que Que por generalmente, sus huevos, o nada sea, más. honestamente, si México tiene una guerra, no creo que manden a Carlos Slim, ¿verdad? Ni No. el presidente vaya, así diga Andrés Manuel, yo voy a encabezar el pinche escuadrón. No, ¿quién No. va a ir? Probablemente Nosotros, se güey, la murió gente cuando vaya a pobre. haber una guerra. La gente pobre, el ejército, o sea, el ejército no está conformado por güeyes que viven en pinche Altozano. Y también fíjate que lo de la guerra es Ya, muy curioso. acuérdate cuando fuimos al pinche servicio, güey, a mí me ofrecieron ser militar, no te pares de verga, güey. No, porque me acuerdo de algo que es muy traigo curioso de el la bond, guerra, que tu madre. es es cómo buscan, cuando por ejemplo, cuando hay este tipo de confrontamientos fríos como la Guerra Fría, cómo buscan enfrentar a las poblaciones, como decir, es que los rojos, mitificar al otro en el sentido negativo, ¿no? Es como Sí. que te digan, este güey come bebés, Ey, lo hemos visto es en... coprofílico y... Eh, y gusta se lo mete a comer los caca. No te ojos. vayas muy lejos, o sea, Estados Unidos es clásico haciendo eso, Sí. güey, es de los más patriotas. ejemplo- A mí me caga por eso el nacionalismo, güey, todos estos güeyes que mi país es la verga, el huevo mío a México, y... O sea, No, güey. el discurso de Donald Trump con los mexicanos, güey. Ah, pues sí. Y aparte es muy curioso cómo lo hacen los gringos con el entretenimiento, porque el entretenimiento es la manera más sencilla de colarte este tipo de cosas. De pensamientos. De este tipo de pensamientos. No, pero el muchos- 007, las primeras del 007 son propaganda anticomunista. Pero hay huevo. otra parte del entretenimiento Eh, que generalmente es el que es baneado por poco políticamente correcto, en donde ellos hacen burla de, por ejemplo, me acuerdo que hay un capítulo de La Casa de los Dibujos, en una serie, legendario. donde este puerquísimo chancho llega con una señora y dice, no mamen, es todo de lo que nos burlamos en el show, es gorda, es judía, es gitana, es latina, es gay, o sea, no, y es una Tienen todos los monstruosidad, estereotipos posibles. Sí, güey, y es como, güey, no mames, ya debemos parar. Está muy cagado. South Park también es experto haciendo eso, güey. Nuggets. Ugly Americans. Ah, no Ugly mames, Ugly Americans. Americans era muy O sea, cagado. Ugly Americans, donde tu jefe literal es Satanás, güey. Donde tu compañero de cuarto es un pinche zombie Zombie, huevón güey. que no hace nada. Que solo- güey. Y que Donde te dio tu- su Un pito pinche también. zombie donde, ninfómano. donde tu compañero es un mago ebrio. Sí, es muy cercano a la O por realidad. ejemplo, también es que esta cosa de los nacionalismos es como los avivan también. Por ejemplo, si uno ve los discursos de Hitler, que es el cabrón más fácil de apabullar, Reich. pero es que es un discurso muy de, es que ellos nos quitaron todo, tenemos que reclamar lo que es nuestro. Y no te vayas muy lejos. No es como si Por México ejemplo, dijera ahorita a España, devuélveme mi penacho. Ándale con eso. Es como también los discursos que luego llegaron a usar los colonialistas. Es que ellos son bárbaros, hay que ir a civilizarlos. Ándale. Fíjate, eso es muy. Voy a mencionar ahorita una. Es hacer al prójimo o ser otro que lo puede entender, quitarle la empatía y hacerlo una cosa exterior del ambiente. Es como decir, en vez de decir, este árbol es un ser vivo al que podemos proteger, esa cosa no nos Sí. sirve, nos está tapando. Hay Simón, un. güey. Yo creo que sí, depende del sentido que le des. Hay un anime que a mí me gusta un chingo, de hecho es el único que he visto que se llama Attack on Titan. Otaku. Que es ese ya voy rumbo, que es ahí tocan mucho eso, güey, como en qué momento saber si una vida, si una muerte, si un sacrificio fue en vano, güey, eso lo tocan un chingo en ese anime, o sea, ¿qué le da sentido a un sacrificio, güey? ¿Cómo hacer que una vida haya sido en Que vano valga o la no, pena, güey? mejor dicho. Sí, pero eso es lo cagado, o sea, ¿cómo le dan sentido a las cosas? Y yo creo que eso es el chiste, ¿no? O sea, muchas veces los generales yo creo que también se están cagando de miedo, pero hay que darles un sentimiento de, güey, van a Hazlo. morir, pero no van a ser olvidados. Fíjate que es bastante fácil ahorita hacer la guerra. Cosa que es porque- imposible, oye. Porque no Sí, ves a sí, quién sí. matas. O sea, en ese sentido parece más como jugar un Call of Duty cuando vas a la guerra. Sí. En este sentido, no es que lo sea, pero en el sentido de que, pues nomás vas a dispararle a cosas allá. Imagínate cuando era la guerra en Esparta, la guerra de los romanos, que Las veías a Termópilas. tus enemigos y los matabas y así. No, ¿cómo Sí. les habrá carcomido el miedo o la histeria de ver a ver que están matando a otro cabrón? Es posible. Es posible. Es que yo creo que ya también entra el pedo de, por ejemplo, yo creo que si le preguntas a un güey que ha matado y que constantemente está en tiroteos y es como, güey, ¿por qué Tal no vez dejas eso, güey? Es que es o de lo esto hago vivo. o me matan, güey, exacto. No, ya deja tú de esto, Eso- vivo, es como, güey, o lo hago o me Eso se matan. le es puede hacer supervivencia. precisamente a militares, marinos, etcétera. De esto vivo. Ajá. Es Sí, todo lo pero- que conozco. Pero imagínense. No sé el hacer shock otra inicial. cosa. Muchas veces Imagínense la el shock excusa. inicial. No sé hacer otra cosa. Si sobrevives al shock inicial, yo creo que pues ya podrías ver todo lo demás, pero es como, no sé ustedes, pero cuando se empezaban a adentrar en la industria de lo mórbido,
al principio sí como que te daba cosas como, no mames, le robaron la cabeza, pero ya después es como de, Después las películas de Jason te dan risa, güey. Te dan Esos risa. pinches efectos especiales del culo. sí, pero imagínense estar en esa posición, ¿no? Que nunca haber, estar entrenado y todo eso, pero nunca haber estado en la guerra y estarlo. Hay gente que queda con secuelas en el Sí. traumático. O también eso es lo que decían del sacrificio humano, otra de las guerras más horribles de la humanidad, la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra. La Gran Guerra. Imagínate que estás en un hoyo horrible, descubrir que a tu amigo se lo comieron las ratas y otro fueron a hacer una ofensiva que sirvió para pura chingada y se murieron tus 3 amigos de la infancia. Sí, que no, sí, fue banal, ¿no? El sacrificio. Y lo último que viste de ellos fue 3 pedazos de... Hay una historia que volando. me gusta mucho, o sea, no porque sea mórbida, pero por lo interesante, como tú dices, que viene con lo psicológico de haber visto todo eso, y a veces en primera persona, tú ves, pero no haces nada, no puedes hacer nada. Hay un barco, ya no me acuerdo el nombre, güey, que fue destruido en Japón, güey, y esa mierda, pues, ver a todos ahogándose lentamente, no puede hacer nada. El pedo de los kamikaze, güey. O sea, También. cómo surge que ya es un nacionalismo tan cabrón de, Saludos güey, al Escuadrón voy a entregar 201. mi vida, güey. A lo que acuérdame de otras cosas, vamos a ligar ahora a la violencia. ¿Qué tipo de violencia hemos vivido, sufrido o experimentado? Pues yo creo que Personal. puedo hablar con todos cuando yo creo que hemos vivido, la neta, violencia escolar, ¿no? O sea, no estamos hablando a lo mejor de, miren al idiota y que nos pateaban. Muy gringo, ¿no? El asunto de, dame tu dinero, nerd. Muy Rosa de Pero- Guadalupe, de pinche Carlitos, dame tu dinero. Sí, pa. o sea, give me your money, motherfucker. un güey blanco, ¿no? Así te va a saltar. Güey, la Chris otra vez vi un Evans, güey, pinche ¿no? capítulo de La Rosa de Guadalupe donde un güey blanco así. Esto es un asalto así con su playa aeropostal. Güey, no mames. Hijo de perra, güey. En la vida real los asaltantes no traen ni camisa. ¿Qué es más real, güey? ¿Que te asalte un güey rubio, güey? ¿O que te asalte pinche Marco. O que te asalte Claro, Marco, güey. Sí, güey. Un jugador de League of Legends. No, pero es lo cagado. Yo creo que no estoy Estereotipar haciendo a ese víctima, tipo de personas. Ajá, pero mejor dicho. yo creo que es muy sutil ese tipo de violencia. Y no estoy hablando, insisto, de una violencia física o incluso verbal, pero es una violencia de exclusión, güey, de la sociedad. Como este pedo de, es que este güey es diferente, es que este güey no es como nosotros, vamos a hacerlo a un lado, ¿no? Vamos a irnos vamos a pasarlo de largo. Eso es violencia, quieras o no, güey. Aunque... Es que ahí es cuando También pasa lo otro, de que no es brutalidad, pero Sí, sigue siendo sí, sí. violencia. O O sea, el- no tienes que el- masacrar a alguien a El putazos. la pura despersonalización, ya yo no creo que tal cual se pueda ser considerada violencia, pero sí es un influjo para poder causar violencia. La pura despersonalización, o sea, ¿La qué? el despersonalizar a alguien, o sea, en el Ah, sentido ya. de que, por ejemplo, que yo, pues, sí, soy medio ñoño, que a ¿Medio? veces sí sentía que, Pinche otaku raro. que, Perdón. que nomás me incluían así como de, pues es que este güey nomás nos pasa las tareas así, y pues era como de... Pues sí, güey. Pues sí, güey, o sea, no, tenemos, O sea, no nos caes bien. Agradece vales que tengas verga. utilidad, güey. Si no me ves, pregúntale a Marco cuando hacíamos trabajo. Yo era el que solo ponía mi nombre, güey. No mames. Güey, no mames. No, pero Ahí en todo, ese sentido de ese era que- el pedo, que cuando nos juntábamos a hacer trabajos, lo único que hacíamos era poner nuestro nombre, Ahí güey. es cuando nos juntábamos 4 basuras. No, güey. pero O sea, en este ese sentido trabajo nada de más tenía que- 4 nombres, no tenía de que no te ven ni siquiera como una persona, te ven como un Sí, sí. pues como un comodín, ¿no? Como, pues este güey Es que nos es el ayuda pedo, empezar a ver a la gente como un recurso, güey. como un recurso. Bueno, es que siempre ha sido así. Incluso en la universidad o en el ambiente laboral siempre va a ser así, güey. Tienes que ver a las personas, va a sonar feo, pero tienes que saber quién te conviene y quién no, quién sí Digo, es pero confiable para hacer algo y quién vale para Pero hacer hay Es algo. una una actitud medio sociópata, hay de hecho, una pero pues sí. diferencia, yo creo, por Pero ejemplo, funciona. Sí, en sí. alguien que está al mando y decir, no, pues este güey me beneficia más, está con definitivamente ver a este cabrón como de, este güey solo sabe lustrar zapatos, güey, nomás vamos a ponerlo por lustrar zapatos. Eso es muy diferente, ¿no? Porque ya le estás Bueno, ahí sería quitando- como porque ya le estás simplemente quitando la valorar buena persona por una acción que hace. Es decir, Ajá. como estás estereotipando, podemos decirlo así. Casi, pero es Casi, como casi. solo valorar el único atributo que tiene. Ujú. Pero bueno, ahí sería como conocer ya a la persona, cosa que en un ambiente laboral o escolar no vas a hacer al fondo. A menos que seas un sociópata, claro está. O a menos que seas una persona que muy extrovertida, que quieras conocer a cada persona como es y como son, y así puedas saber qué habilidades tiene para pues aprovecharla de mejor manera. Suena feo, aprovechar, pero así viene siendo. No vas a estar en tu equipo con un huevón que No. con alguien que se queda, por ejemplo. ¿Ha vivido violencia, o sea, más como más callejera, un asalto? No, yo no. A mí Yo por suerte afortunadamente no me ha jamás tocado. me han asaltado. ¿Tú te has asaltado? ¿Qué es asalto? No, No, pues no. De eso güey. vivo. Que diga, Digamos que no. digamos que no. digamos que no, pero a ver, ¿qué otro tipo de violencia? La verdad, yo creo que todo México ha vivido una violencia verbal y familiar en su casa. ¿Pero quién no? Pues el clasismo, güey. El clasismo. El racismo, que aunque dice que no hay. No,
Bueno, sí. Sí, por ejemplo, me acuerdo de una escuela en la que estuve que Bueno. en los comerciales más ponían niños blancos. Y era muy cagado. No, porque- pero eso es en general, güey. O sea, yo veo cuando voy a casa de mis abuelos, ahí, pues obviamente tienen todavía muy inculcado Sí, este el TEC asunto de de las Monterrey, telenovelas. son puras- Y, son güey, puros niños o sea, blancos. en la En el- novela es así, güey, los tres hermanos en el TEC de pobres Monterrey- blancos, güey. O sea, En el TEC de no Monterrey sé. no aguanta ni un cartel homofóbico, qué pinches. O ¿Qué sea, les cuesta creer que Jesús no quiere homosexuales? La Biblia lo dice. No, pero es que está muy Por eso cagado. tiembla, güey. saludos a esa maravillosa Sí, institución, pero es que está ¿verdad? cagado en ese tipo de cosas como la publicidad, que nomás muestra niños blancos, no se han fijado en eso. Eh, Y cuando muestra niños indígenas o niños con rasgos, morenos, son para campañas de vamos Sí. a ayudar a la gente pobre. sí, o son para campañas de... O de inclusión, También güey. puedes, ¿no? Es meramente. como Sí. hacerlos menos sin querer Si queriendo, este ¿no? pinche Nahual pudo, no mames, ¿cómo no vas Tú vas a poder, tú? perro. Pues sí. Pero Güey, es que también eso es otro pedo, ¿no? Que últimamente, sobre todo con la inclusión, hemos estado... No sé hasta qué punto lo hemos aceptado, este pedo de la inclusión, porque siempre que vemos un comercial que se le da, o sea, un papel a una persona que pues puede que incluso lo haga mejor que una persona blanca, pero por el simple hecho de ser De no serlo. o sea, ajá, de ser de tez oscura, por así decirlo, Como tú. exacto, como Ay. yo, que digas, güey, es que ese es un pedo de inclusión y dices, verga, güey, es que Están puede cambiando serlo, todo. puede pero serlo es o no como, puede serlo. o sea, puede serlo, pero eso no quita que ya, o sea, es un trabajo, güey, se lo dieron independientemente de lo que haya sido. O sea, yo creo que el pedo también es que ya se ha catalogado, desviándonos tantito del tema, a la inclusión, también hasta cierto punto como algo diferente, ¿sabes? que Es así como que película, o sea, es así Ajá. como casi que películas de acción, películas inclusivas, y no debería ser así, güey, es como todo debería entrar directamente en películas, un o sea, bonche. ¿sabes? Sí, pero... Y es que a veces se hace muy evidente, como ahora en la película de Ariel, que ya no sé si se va a hacer o no. incluso los que premios, iba a ser güey. negra. Sí, En los y es que, mira, premios. es que si te ponen... Ajá. Ese yo siempre he tenido un problema, tío. Es que, quieran o no, ese sí tendría que ser blanco. Los porque Óscares, güey. por pura lógica dices, es un pinche pescado. Los está Game abajo del Awards mar, también no puede se estar vieron negro, no influenciados puede por tener eso. tanta melanina pegándole al sol para que esté negra. Así que... Pues pregúntale a las sanguíneas. Pregúntale a las bueno, Morenas. Ah, no, son amarillas. Que... están amarillas. Bueno, güey, es que también si nos vamos a la lógica, para empezar, no hay mujeres pescado, güey, entonces es Pero como es que que... también, y si no, como dice Marco, como que no estamos listos para una inclusión natural, vaya, porque a huevo vamos a Y es detectar algo que no nos fíjate gusta algo decir. cagado de la inclusión es que yo a veces veo como que se le da más, es como de, vamos a darle un papel a los negros, vamos a darle un papel a los chinos, a los las blancos, y en vez de decir, vamos a darle el papel a la gente, es como de, no, es que lo vamos a ver porque, por ejemplo, me acuerdo del de Black Panther, que ya lo he mencionado, cuando le dieron el papel, cuando le dieron el Oscar a la que hizo efectos especiales, es la primera negra que le damos a La coreana, güey, o sea, a pesar de que a muchos le gustó, está muy dividido ese pedo. Y es como, no cabe duda, güey, por muy buena que sea, que se notó un chingo la inclusión, güey. O por de ejemplo, la cuando raza Mon asiática. Laferte usó en su video musical a Yalitza Aparicio, no lo usó porque sea una gran actriz que... Mon sí lo es, Laferte es uno de los muchos pero- ejemplos de ídolos plásticos, güey, pero lo hizo comerciales, nada más canciones porque, vacíos. mira, es oaxaqueña, es indígena, mola. Güey, tan solo el hecho de que se presentó en no sé qué pinche premio ojete de música, con los pechos bastante disparejos, por cierto, destapados, donde dice, cuando fue el pedo en Chile, A mí Chile me gusta. violan verga, güey, no. En Chile violan y matan. Y todos empezaron, no mames, es un estandarte el feminismo muy fuerte. Güey, 2 días después sacó un single con esa imagen. Todo fue una estrategia de marketing, güey, todo es A para huevo. vender, o sea, Y todo sí, tiene fíjate sus que opiniones Ya detrás. dejándonos de la violencia, se me hace una de las cosas más rastreras que existen utilizar ya sé que son cosas de marketing y que así lo hacen, pero me sigue siendo muy, muy ojete, o sea, como de... Mira, por ejemplo, el de Pepsi, donde salían haciendo como una protesta y luego Pepsi salía, Man. creo que Kylie Jenner agarrando una Pepsi. Vamos a estar todos en paz, es como de, mira, yo también, es como el pinche Es comercial. tier chavorruco, yo también estoy a la onda. Los carnal. Doritos Rainbow, güey. Los Doritos Rainbow. O sea, hazme por favor, todas las compañías Rainbow Six. gay, que se acaba junio y Ah, adiós. sí. Ya no existe el gay, güey. Sí, sí, sí. Es También comercial. el Metro de Madrid y todas esas cosas que Es salían. que el problema es cuando queremos darle notoriedad a eso cuando debería ser así. Sí, ahí totalmente natural, güey. está. No digas que es, solamente hazlo y ya. Exactamente. Es como güey. ese güey que nomás para llamar la atención dice, Hey, soy gay, soy bisexual. Pues chingón, güey. ¿para Vive qué tu me lo vida, dices, ¿no? verga? Y ahorita que mencionamos precisamente todo esto de la violencia, pues estructurada, sistemática, pues últimamente se ha dado mucho en las redes sociales este ejemplo de las funas, ¿no? Este ejemplo. fui funado No, en Facebook. a mí lo que ¿Está me. bueno en Facebook? Otra vez, 30 días. No, pero. Verga, güey, ¿en serio? Sí. ¿Qué hiciste ahora? No me acuerdo, güey. ¿Qué no hice? Es que mira, yo entiendo cuando es. Ah, no. Yo entiendo cuando es justificado, es como, güey, están funando a pinche
Harvey Weinstein, que fue un puto depredador sexual horrible. O al Lo Luis entiendo, C.K., güey, por lo ejemplo. entiendo, pero... Van a poner a Luisito Comunica. Oye, pero Luisito Sí, ¿sabes? Comunica fue una mamada. Es que ese es el pedo, güey. Cuando ¿En ya qué pierde momento? seriedad. ¿En qué momento nos sentimos jueces de la vida sobre otros, güey? Y más Ese es en un pedo Twitter, muy güey, no cabrón. mames. Yo lo pienso y digo, güey, literalmente estás a punto de arruinarle toda la vida con las famosas, la cultura de cancelación, güey. Estás a punto de arruinarle la vida a una Güey. persona, güey, al punto de que pueda Uno de los perderlo casos todo. más tristes que vi fue el de iTown Gameplays. No, pero es que, güey, se pasó Bueno, de verga. ese güey, sí no se mames. pasó de verga, pero digo por qué es triste, Ajá. porque al final no pasó nada. Es como que hicieron mucho bombo y platillo, hasta los pinches canales de salseo se andaban peleando entre ellos, pero al final no pasó nada. Es Mira. como dices, ¿y todo este pedo para qué? Es ¿Para que que no hagan nada al es final? cuando metes algo legal con algo, ¿cómo se diría? Chismorreo, ¿no? Más o menos. Es decir, si está pasando algo de verdad, pues ahí es cuando ya actúa la ley, la policía, etcétera. No un pinche canal pitero de YouTube, güey. Es que ese es el pedo, güey, que por ejemplo, yo vi Chibolas. su video, es un video de él, pues, masturbándose y pues viniéndose la cámara bastante. ¿Me lo pasas? Ahí está en Twitter, güey, velo. Ah. Y es lo cagado, o sea, güey, pues es de él, ¿no? O sea, si lo quiere hacer. Pues si él quiere Lo ser del un cochino que O sea, se no quiere va a ser agarrar el el pedo. primero, no es el primero El ni el pedo último. es que empezaron a decir, es que se lo mandó unas morritas de 15 años o de 16, güey. Y ahí es el pedo porque Es un clásico. no entra el... Sí. ¿No crees que suena raro que lo están haciendo con tal de arruinarlo? Entonces, te digo, no sé en qué juicio moral te basas para funar a alguien, güey. Y más, Ese es el por pedo. ejemplo, que tú no estás implicado en eso, y es como de, ¿te lo crees a la primera? O es como de, a ver, ahí nos van. Yo siempre he sido del de, pues pasó esto, pues hasta que no salga la verdad, no haya juicio y güey. diga, yo no voy a decir Es que nada. ahí es cuando ya te digo, entra lo verdadero judicial, güey. Sí, Así sí, como sí. está en el nuevo sistema, no es que eres aparte- culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es que Ya no aparte, es al revés. si te pones a decir ahí, por ejemplo, si eres una persona medianamente influyente y te pones a decir, este güey viola niñas, este güey es así, este quién sabe qué. De hecho, si el otro güey te demuestra que eso es falso, te Sí, pueden, sobre te todo la pueden meter la influencia, verga güey. aquí Te digo, o judicialmente. sea, Sí. este pedo de volverse juez de la vida está de la verga, en mi opinión. Y hace poco vi un video de una morra que se estaba peleando con otro güey. Pero ojete, o sea, la morra tenía como histeria, o sea, estaba emputadísima y lo empezó a perseguir. Y cuando se tocó, el morro solo estaba grabando, no la tocó en ningún momento. Y la Ah, morra ya me empezó a acuerdo. decir, me está tocando. Y todos le creyeron, no está mal, pero insisto, estas morras se están aprovechando de un movimiento serio, güey, con víctimas reales que muchas veces ni siquiera tienen el valor de decir lo que tienen o Sí. lo que pasaron. Y es muy fácil para estas morras decir, güey, este Me cabrón tocó. me cae mal, me tocó, voy a arruinar su vida y mira. todos me van a querer porque soy mujer. Ay, Está de la verga. Está de la verga. Lo que dice Chevy tiene todo el sentido de razón porque mi mamá precisamente trabaja con pues personas que han sido violentadas, vaya, el tema, ¿no? Y muchas veces cuando sí tocan menores de edad que han sido pues abusados sexualmente, están mudos, güey, no pueden ni siquiera Sí, pronunciar no, las güey, palabras. Ni no, siquiera, es el ser simple hecho horrible de ese pensar pedo. que eso pasó, güey, los deja totalmente Es mudos. porque No va a el llegar, como trauma dice lo Chevy, busca- cualquier hija de vecina así, me violó. Como el güey de Kalimba, o sea, con toda la casa de seguridad del Kalimba, mundo, sí, sí, güey, sí. no va a Como, decir. güey, Es ten que- tantita madre, güey, no te aproveches Fíjate de este que movimiento. también me acuerdo, mi mamá me platicaba de un caso de una señora que literalmente, no, o sea, esa señora vivió un infierno en su casa, le pegaban la chingada, ¿no? O sea, sí, todo eso, y ella nunca decía. Exacto. O sea, nunca decían porque pues, es un trauma, el trauma no es como que vayas ahí y me pegaron, güey, no, Güey, es no es tan fácil. no es tan fácil. ¿Y qué hizo la señora? Se quería suicidar y al final del día pues, lo superó y pudo montar una agencia como para ayudar a ese tipo de personas. Eso fue un caso que se salvó. Hay gente que nunca lo va a decir y se va a suicidar por ese tipo de Sí. cosas. Hoy en día, como gracias a pues las redes sociales y todo eso, pues ya 4chan. más gente, entre comillas, tiene el valor, puede decir, ahora sí pasa esto y voy a hacer esto, pero ya cuando estás en el momento, igual te vas a congelar, o sea, no es más fácil la teoría que la acción. Sí, es muy complicado, incluso, o sea, otra vez la Pasar a la presión social praxis. juega mucho, el La morbo, chingada. la presión social tiene mucho en juego, güey, o sea, es muy complicado tomar una decisión en eso, o sea, si sabes que no es real o que a lo mejor sí, pero ves a un chingo de personas que te andan diciendo ya perdí el punto. No, y si ves a muchas personas girando en una dirección, güey, tú Vas por por ellas. naturaleza vas para allá también, aunque ¿Cómo tengas se llamaba? otros ideales, güey. Tiene un nombre esa cosa, es como algo colectivo, se me olvidó el Sí, nombre. tiene colectivo. Algo así, ¿no? Sí, güey. Pues yo siempre voy a decirle, como decía Kat,
ha peleado de piensa por ti mismo, es así como de, pues, si hay muchos para Es acá, difícil. puede que, yo siempre digo, puede que sea verdad, yo sí lo creo, Es muy difícil ir pero solo. no me voy a poner en posición, porque... Es muy difícil Es que andar ahí solo, está el caminar morbo solo. de la gente, pues, porque tan fácil es decir las sabias palabras de la doña esta. A la verga, me vale verga. Ah, también está, no, no, no. Tan fácil es hacer Pues eso. pinche gobierno puto, ¿no? Yo Ah, no, sí, lo he sí. aplicado casi toda mi vida, güey. A la verga, me vale verga. Oye, ¿qué pasó? Me vale verga. Me vale verga. Ah, por ejemplo, cuando aquí en Morelia, se acuerdan lo de Jessica, ¿no? Ya, yo lo tuve que ver desde La Paz. Y fue todo un pedote, pero ahí podría darse, que al final el güey sí lo metió cantando, no sé si ya salió, pero pues... Pero yo sí me acuerdo mucho esta historia Mira. colectiva de nomás, por puras cadenas de Instagram, y con eso es como tu puro Es que está cagado porque es diferente cuando conoces a la persona. Sí, pero Yo muchas no lo conocían. Sí, pero te voy a contar mi caso. La desdicha. Yo tuve la desdicha, güey, tuve la muy mala fortuna de toparme y cruzar caminos con este individuo. sujetazo de tipejo, güey. Y la verdad, yo te puedo decir en mis propias palabras, nunca fue mi amigo, pero estaba en la selección de básquet conmigo. Era una mierda, güey, me la pelaba siempre, güey. Güey, mis alley hoops me salían de huevos. Tengan en cuenta que Chevy mide 1,50 m. Tengan en cuenta que yo mido 1.20, güey, ¿no? Tengan en cuenta que Benito Juárez es más No alto mames, que y este yo güey. era una verga, güey. Y el caso es que yo te puedo decir que era un güey prepotente, era un güey de salúdame, amiga, de abrazar, güey, y yo veía cómo el cabrón de verdad quería imponer a otras mujeres. Cuando me dijeron, este cabrón fue el que se chingó a Jessica, no me sorprendió para nada, güey. Ahora, no lo juzgué por eso. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado nada. Sin embargo, tampoco lo entiendo porque, como te digo, yo conocí a este güey, nunca fui su amigo, pero dentro de lo que vi, era un güey que llegaba a los entrenamientos, güey, llegaba a los entrenamientos en el pinche Indeco en su puto Ferrari, güey. O sea, no seas mamón, es como, güey, no mames. Ay, cabrón, Aquí en iba policía en caminando tránsito por y- jodido. No, y luego decía así, ¿qué pedo, papá? ¿Trajiste el Lambo o el Ferrari? Así como, no sé, era un güey que me contaba después unas cosas horribles, ese güey que era adicto a la cocaína, güey, que... Bueno, eso ya puede ser un horrible. mito, Sí, porque ya cuando podemos- ya tienes tela que te corten, cualquier jalada te van a inventar y te van a decir que, y todos se van a decir, pregúntenme. Pero No ¿es sé, cierto? te digo, yo Eso conocí a ese de güey, ser tenía jueces varo, de quién otras sabe. personas, La neta no lo Por dudo. más mal que estés, o sea, sí puedes Son ponerte a cosas que- cotorrear con tus amigos de, mira, este güey está bien pendejo, pero lo que sí está mal es ya quererlo llevarlo a una especie de justicia. Que tú Mira, ya quieres llevarlo a la justicia, es que, porque todos tenemos telita que nos corten. Y aguante. eso- Exactamente. Es que es como dice Chevy, güey. Pongamos un caso de alguien que sí es famoso, de que sí importó, Michael Jackson. ¿Cuántas veces no se le dijo, este señor viola niños? Y tú dices, puede o no puede, pero vamos a ver. Tenía amistades con niños, dormía con niños. Es decir, hay cosas que aunque no puedes comprobar directamente de, oh, sí, mira, aquí está la prueba, violó un niño. Está Son muy cosas que cabrón. puedes pensar ya. O sea, Porque que son Yo extremadamente hace poco probables que vi- pasen. Ajá, ándale, esa sería como que la palabra. Suena feo, pero es que es probable. Ya no puedes dar el beneficio de la duda, es probable. yo hace poco vi un documental de eso de los niños del el rancho Neverland. Living in Neverland. Neverland. Y, güey, o sea, está cabrón como los güeyes ya adultos de 40 y tantos años decían, güey, es que de verdad yo estaba enamorado de él, güey. Un niño logró encantarse, está muy cabrón, está muy denso. De hecho, Dentro de todo está- te puede dar risa, entiendo que te Dicen puede dar que risa, está pero cagado está ese cabrón. documental. De hecho, que ahí está- entra lo que dijo Chevy, güey. La realidad de cómo se cuentan las cosas. Son adultos ya, es decir, fue algo que pasó de niños y aceptaron a que fueran adultos para contarlo. Sí, puede que tú digas, quiero dinero. Siempre va a haber eso, ¿no? Pero igual no es como que luego, después de cuando Jackson estaba vivo, me violó. No, de hecho, hasta lo defendió. ¿no? No, sí, y aparte, güey, o sea, estamos hablando de que ese cabrón es fácil, top 3 mejores músicos de la historia, y ni me quiero imaginar la riqueza que ese cabrón tenía. O sea, ¿tú crees que ese güey de verdad le iba a afectar lo que Como unos lo cuantos de- niños dijeran, Como lo güey? que pasó con OJ. Un pinche billetazo, güey. Aquí les pongo. Lo de OJ es un desmadre. Aquí les pongo algo que es verdad. Mi mamá me platicó que actualmente en México todos los delitos pueden llegar a un acuerdo económico, a excepción de homicidio y de secuestro. Es decir, que incluso la violación puede llegar a un acuerdo económico. Ahí es cuando ya entra algo más, ¿cómo se dice? Personal, de cuánto vale tu dignidad, pues de algún modo. Porque muchos decimos, lo voy a denunciar, pero un juzgado y un problema así Es que tarda es y muy cuesta. tardado y muy costoso. No, y aparte, otra vez las Aquí influencias, güey. compañeros- Exacto. Otra Es vez decir, ese ahí pedo es de cuando las tú dices, influencias, güey. ¿sabes qué? Incluso mi mamá lo dijo, una vez más con frialdad, nada de aquí y de acá, simplemente lo dijo tal cual. Si puedo, pues de una vez. Y entre comillas, ventajas que tiene de llegar a un acuerdo económico es que ese tipo de personas, como ya está mal, lo va a volver a repetir. Y es cuando... ¿Tú qué piensas de esto? Ya ¿Tú para qué? cerrar ¿Tú? esta sección, güey. ¿Tú qué vas a ser mi abogado? Que vas a ser nuestro Tengo- abogado de OJ. Tengo mi lista de delitos ya lista. Primero voy a robar un coche. Está bien, güey. Gracias, Pablo. Eso está relativamente sencillo, güey. Gracias.
Sí, de hecho, eso es muy low tier. Sí, de hecho, Tengo güey. que empezar de menos a más, Sí, güey. sí, sí. ¿Cuál es la máxima, güey? Voy a matar al presidente. No, no mames. Bueno, de güey, eso Guatemala, sí, sí. ¿verdad? De Guatemala. Con la popularidad que tiene ese güey, dudo mucho que sea un delito muy cabrón, ¿eh? O sea, no mames. Es más, hasta el pueblo mexicano me lo va a Güey, yo agradecer. creo que sí vas a tener a tu nichito de güeyes así afuera del pinche tribunal, así, liberen a Alex. No mames, no dudo. Güey, Güey. esa va a ser tu máximo, güey. El día que llegues a matar a un presidente, güey. Eso va a estar muy cabrón. Vas a tener a tu preguntan, ¿y por qué secta lo de hiciste? alexistas. Me quedé gordo el cabrón. Sí. Y tú me vas a defender. Y yo me voy a cagar de risa, güey. Sí, Sí, pero- güey. Esa es la cosa, güey. Cuando vaya entrando yo al juzgado, me voy a entrar cagando. Y va a de decir risa. Marco, Yo voy a ser el le hizo cronista ahí. un servicio a la comunidad animal por matar a un zoofílico. Así va a decir Marco. Vamos a ver así aquí la prueba, güey. Marco va a entrar conmigo chocando las manos y cabrón, por fin lo hiciste, hijo de perra. You motherfucking son of a Y bitch. Bastón hasta le va a decir al juez así, ¿sabes qué? Ya déjese de mamada, ya déjenlo, esto, hay que celebrarlo. Sí, ese pinche güey. O saqué la Ya champaña y sáquenlo, hay güey. que celebrar. ¿Qué, güey? Pues usted no tiene puta idea del derecho, güey. Usted no- Usted no se vio ver a Call Saul. ¿Usted sacó a OJ Simpson de la cárcel? No, No, pendejo. no. ¿Quién lo hizo? Una persona negra. Yo me jugué ¿Y los qué soy 3 yo? Asia Attorneys. ¿Qué dices? Exacto. Hola, güey. Es más, tú lo decís, soy una persona negra, por ende soy un buen abogado. Así como sé tocar el bajo y tengo un bajo en mi sótano, sé ser abogado. Me traigan un balón de baloncesto, ¿no? No mames, estaría cagadísimo. Tienes una gorra de Porque el tablero. pollo frío. ¿Cuándo acaba su sexenio? El sexenio en 24. Ah, sí, ya tienes fecha, ¿eh? Así que, güey. No, Desagendado. pero, pues, No mames, de hecho creo que 2024 me va a faltar un año de carrera. Hijo de güey. Me va a faltar un año. Pero igual, güey, es expresidente de un año, güey. O sea, sí jala. Bueno, vamos al siguiente tema, que es estábamos hablando de las experiencias y todo esto, pero algo que se me hace muy curioso es cómo nos entretiene lo mórbido, la violencia. Por ejemplo, juegos como Doom Eternal, que es una pinche joya de juego, pero como ese tipo de juegos, Es o un películas como Apocalipsis Now, todas las películas bélicas de Michael Bay que existen. Es que, como tú dijiste, aunque no debería ser o no es algo natural, ahí está. Y quieras o no, para mucha gente o la mayoría, El boxeo, entretiene, güey. Las peleas Y callejeras, digo es un que- negocio dentro de todo. Más que buscar algo liberarlo, hay existe. que buscar canalizarlo. O sea, lo más saludable sería buscar canalizarlo, como de, por ejemplo, este güey tiene, los que sacan de la casa, ¿no? Este güey como que tiene muchos pedos, tiene mucha energía. Sí, Pues pero tratar de canalizarlo a algo más productivo. Vamos a dentro- volverlo militar, güey. dentro del morbo, o sea, la neta se escucha muy culero, pero pues está este pedo de, güey, es que el sufrimiento ajeno Da gracia. es cagado porque es ajeno, güey, no es mío. O sea, Es como partimos de Mortal ese Kombat, principio, güey. por eso nos da risa, güey. Solo No mames, que- ese güey le patearon las pelotas, güey, es como, pues sí, que Y cagado que luego, no te por pasó a ejemplo, ti, tenemos güey. cosas como Mortal Kombat que ya ni siquiera es un morbo, es como un morbo muy cagado. Es que lo peor de todo es que muy fue- fantástico. Lo peor de todo es que en su tiempo es cuando dio de hablar, cuando eran pinches pixeles, güey, es decir, no jodas. Ahorita que literal se puede ver el cráneo de Raiden expuesto después de un pinche putazo de Scorpion, güey, ya nadie dice nada, güey, ya lo vemos muy normal, güey. Pero es que fíjate que yo creo que el tema de la violencia en estos medios, En el entretenimiento. en el entretenimiento no es tanto un pedo de si son violentos o no. Yo creo que sí, güey, desde el La momento en el mayoría que lo disfrutas son. que estás, o sea, que Hasta estás más- matando a un cabrón. Hasta Exacto, Mario güey. Bros, güey, cuando Hasta pisa el una puto pinche tortuga, patapón güey. es violento. Exacto, güey. o sea, en el momento en el que lo disfrutas puede llegar a ser violento, güey. El pedo es que, y lo vamos a tratar más adelante en el debate, es si realmente, o sea, influyen para que en la vida real ya se sea más violento, ¿no? Entonces podemos tener en cuenta, por lo menos esta parte como un preámbulo, ¿no? Del entretenimiento y por qué o cómo se disfruta ese tipo de cosas, güey. Tenemos, por ejemplo, otras cosas como lo es el rap. La mayoría no es hablar, es hablar sobre la violencia, es más como una representación. Más El que rap un- mexicano no se queda atrás, güey, he escuchado mucha mierda, de la buena, que me encanta, pero de todos modos sigue siendo mierda. Pero, por ejemplo, tenemos Canserbero, a mí me encanta Canserbero. Que Guácala. a veces Que diga así. habla de eso, de la violencia, o Eh, Eminem, ahí tenemos. Muchos raperos. Ahorita que mencionaste el rap, hay uno de mis grupos favoritos de rap extinto, NWA. Esos güeyes hacían mucho entrevistas y fueron criticadísimos, güey, porque pues como para empezar, esos güeyes se agarraron fama a final de los 80s, güey, cuando todavía estaban súper estereotipado el pedo de, güey, los negros, malo. E imagínate al rap, güey, Mira, que la iba época de iniciando. Ronald Reagan, no seas Y mamón. entonces a esos güeyes les decían, güey, cuando hacían sus conferencias, es que, güey, el ejemplo que le están dando a los jóvenes hablando de eso, porque hablan de eso, es como, güey, es nuestra realidad, no estamos inventando nada. Estamos en el gueto. Sí, estamos
contando todo lo que vivimos, güey. Dime qué artista no ha hecho eso. Molotov Sí, sí. es otro de los grandes, grandes ejemplos. Cartel de Santa, luego. Aunque Molotov- esto es mucho muy Cárcel de fantástico, Santa está pero cagado. está Esta es cagado. una de mis recomendaciones, pero lo voy a decir antes de que se me olvide. A ese güey, cuando Al fue Babo. a estos combo, Babo dijo, güey, es que el guión de la película, Los Jefes, no me lo inventé. O sea, me basé en otras películas como Ciudad de Dios y todo eso, pero no me lo inventé, güey. O sea, son Son cosas anécdotas que pasan. que te contó tu primo, güey, que viste que salió en las noticias, o sea, güey. Y no te sorprende para nada. O por ejemplo, hay cosas tan horribles como lo es, por ejemplo, la cultura narcocorrido, la narcocultura. ¿Eh? Tan solo el simple hecho de darle ese nombre, güey, Ese ya va- lo vuelve ese va- algo que dices. Idolatrar lo narco, ya es un pedo, ya Pero es- es que- Hay un santo Sí, que es el incluso patrón el de los Cártel de santos. Santa, güey, o sea, a mí la neta, pues cuando veo una morrita de 15 años que pone hashtag puro pinche Cártel de Santa a la verga, es como, y solo se sabe la de Doctor Marihuana y la de Si te vienen a contar, es como, Y esa canción está horrible. ay, güey. morra, creo que no estás agarrando el pedo de No. que Y es que está fíjate que hablando. una de las estrategias más interesantes que tiene, como te digo, la economía es un sistema. Todos los sistemas tienen sus sistemas de autorregulación, o sea, tienen como que sus métodos de autorregulación. Y uno de los métodos de autorregulación más interesantes que tiene el sistema económico actual es como hacerlo, devorarlos, ¿no? De los más mainstream. Por ejemplo, tenemos cosas, por ejemplo, el rap, que era podemos decir, un grito de auxilio, lo volvió ahora un Pues ni Desmer- siquiera un grito de auxilio, güey, Ya yo es lo siento mercado, como, güey. güey, venos, esto existe, güey, esto está Pero pasando, mientras tú Hubo escuchas cosas esto, como güey, Will chingón en Smith que tu decía Walkman, rap para niños, güey, y No, no fue cuando pero se lo devoró él es- el sistema. Bueno, Él es- pero es que ya también viene como que la mercadotecnia o que dices, esto funciona, hay que replicarlo. Por Sí, ejemplo, por eso, en ese es los un sistema de tiempos autorregulación. de Cártel de Santa, después de eso estaba esos güeyes, Quinto Sol, Control Machete, Control Machete. y ahí se acabó el pedo. Ahora, hoy en día hay un montón de morros cagados alemán, Neto Reino, Natanael Cano. Nata- mames, Lobo qué asco. Estefario. ese puto, Ese puto. Santa Fe Clan, que algunos no voy a decir que están mal, pero vamos a ser sinceros, Santa todos Grifa. salieron después de... Sí. Pero es este pedo, ¿no? Como de. Es que está cagado. ¿Cómo dice como, no mames, está bien chido el hip hop? Yo me quiero meter. Es como, O el pendejo. punk, güey, Estamos el cantando rock. para precisamente evitar este tipo O sea, de el mamadas. punk, De hecho, ¿no? sí hay todos esos- raperos, todos que esos, dicen, traen locote, dices, niños, pues estudien. Sí, que me lo diga un güey tatuado pelón, como que no funciona, pero eso ya son estereotipos. No, pero es más Al bien. menos No, es como que... no te dicen, estudia para que seas como no, estudia para que no acabes como yo, Para que güey. no Es como, acabes. yo quiero ser como tú, pendejo, estoy cantando para que no seas como yo, güey. Es para que tú tengas Pero futuro. te digo, Es que- eso de devorarlas y hacer las marcas, o sea, hacerlos cosas vendibles, es uno de los sistemas de autorregulación más así cabrones que existen. funciona. Porque existen cosas que son un oxímoron en sí mismo, son una contradicción. El punk comercial. ¿Cómo vergas haces punk Es comercial? que eso es otra rama, por ejemplo, el punk comercial, Green Day, Sum 41, Skillet. Blink 182, todo Skillet, Happy Punk, porque el punk surge con Sex Pistols, güey, surge burlándose del pedo del régimen de Margaret Thatcher, güey. A mí me caga el punk, es Bueno, una es que mierda, hay pero sí, yo creo que eso es lo que se rescata mucho el género, porque el género es muy básico, de hecho, o sea, güey, cualquier canción de punk es pinche guitarra súper desafinada, pinche batería sin ritmo, y güey, pero el hecho de La de la Chup Suey es punk. cultura. ¿Cómo surgió? ¿Eh? La de Chup Suey es punk. Chop Suey, no, Chop Suey, Mm-mm. Chop Suey es, Es metal, nu ¿no? metal, Ah, nu ¿Por qué metal. chingados no entiendo nada cuando hablo? Porque es armenio, es armenio el güey que está. Tiene sentido. Es que ya estaban pensando en que le iba a cantar Tongo. Me la debe. Pero es que son ese tipo de cosas y es de que el entretenimiento y la violencia están súper ligadas. Eso es algo que no podemos desligar. No Por puede ejemplo, faltar. No puede faltar el trap actualmente, que surgió, muchos lo criticaron porque pues, literalmente el trap es un cabrón que se le está autofelando todo el rato y dice... yo No, soy el trap chingón. es literal hacer un rap con las primeras letras que hiciste. Después poner un chingo de autotune, güey. Y luego está el mumble rap, Soy que es mamón. la peor desgracia que le puedo haber Los pasado al rap. rapteños, güey. Los ¿No rapteños. has escuchado eso? La de, traemos tostón, y no sé qué. Ah, la de... Andamos, seguimos laborando. No, yo me Canal de refiero como... fragmentación. Este güey que, Dios mío, cómo no se quedó en la cárcel, Tekashi 69, Ay. para mí es una puta desgracia para el rap, güey, este güey de ¡Ocho loco! ¡Musiquita! ¡Mami, Son 3 palabras y no las pueden ni pronunciar bien. movida! Ah, bueno. Ah, duérmanlo, güey, por favor. Ese güey, si pudiera, diría culo.
media hora de canción, culo, media hora de El canción. pendejo este que Mira. me lo de Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Mira, hasta la canción de Tequila tiene más emoción en cumbia, güey. Tequila. Tequila. Hasta eso es más hermoso que lo que Sí, canta Pero, este por pendejo. ejemplo, es que digo, la violencia y el entretenimiento siempre han estado ligados. ¿Cuántos, los primeros juegos que existieron son juegos de guerra? Space Invaders es un juego de guerra. Ah, yo pensé que era de los Juegos Olímpicos. Y ahorita que precisamente tocamos el tema de los juegos, ¿qué les parece? Y vamos al debate del podcast del sí. día de hoy, Ese el es- cual es... Los medios influyen en que seamos violentos. ese es el tema. El debate del día de hoy... Posturas. pues, algunas Muy bien. posturas. La primera, quiero empezar yo. Y en mi más sincera opinión. No. Bueno, sí. No, Entonces, no, ya se acabó. Sí. Vámonos. No, yo diría que no. ¿Por qué? Porque, una vez más, repito, yo tuve, ahora sí, yo sí, a defensa de Che, yo tuve la dicha de que pues mi mamá tuviera mucha convivencia con este tipo de personas. O sea, ella ha visto este tipo de cosas de primera mano, lo ha atendido. Ujú. Y va a sonar pues trillado, pero ninguna de esas personas que ha sido violentada, digo, ha sido violenta, ha sido un asesino, ha sido lo que sea, jamás de los jamases va a decir, yo me inspiré viendo esta mamada. Jamás. Siempre va a venir por algo que vino desde muy atrás. Sí. Es decir, nunca va a llegar una persona, al menos actualmente, que sobrepase los 30 años, que diga, yo vi Grand Theft Auto, yo jugué Watch Dogs y me dio la gana tirarle un putazo a mi primo. No. O sea, desde mi punto de vista, no tienen relación el entretenimiento con la violencia ya general. Fíjate que en mi postura yo estoy a favor de la tuya también. Yo creo que no tiene que ver y voy a mencionar otra vez el caso, por ejemplo, de una de las masacres más, pues con más, por así decirlo, con ¿Columbine? más misticismo, Columbine en Estados Unidos, porque hubo muchos factores ahí. Y es que, por ejemplo, después de la masacre, a Dylan Klebold y a Eric Harris les descubrieron su diario y al güey le gustaba un chingo Rammstein, le gustaba Marilyn Me Manson. gustaba Doom también, ¿no? Le gustaba Doom y es como, Y qué yo buenos como gustos. sociedad, yo como un adulto de 50, es muy fácil satanizar estos grupos, güey, decir, no mames, es que escuchar el metal, es que el metal es una música satánica, Dímelo es a que mí. en sus letras, Rammstein le está diciendo que matar es como, no, estás muy dentro de ti, tú sabes, güey, es que yo soy parte de esto porque al güey no lo saludaba, porque lo molestaba, porque le ponía apodos, y entonces a la hora de que sucede la consecuencia, producto de todo lo que yo venía haciendo con ese güey, ya es que yo no me siento con el valor de decir, muy en el fondo sé que yo lo hice, güey. pero Es fácil como, culpar a sí, otros. a otros, güey, a otros Deslindarte. factores. Deslindarte, O exactamente. por decir, ejemplo, lo de la sociedad este del güey Ripley. escucha música y me encantó mucho cuando Rammstein lo empezaron a satanizar mucho eso, porque ¿sabes qué hizo? Escribió una canción de un tiroteo, güey. Ah, huevo. Bellísima, por cierto, la recomiendo. Pero, Carlos. pues, por ejemplo, también muchos lo hacen porque saben que ellos están en un problema. Lo hacen simplemente por desligarse. La pinche sociedad del rifle, cuando esperan de este tipo, cuando están subiendo Eso de fue este el tipo de control de atentados armas. y cosas así, dicen, el problema no es que tengamos armas, por mi parte no es que tengan armas, pero si No. tienes algo que te pueda dar la capacidad Pero de es matar que, gente, pues, otra vez, no pues, lo puedes como- usar. Es como, por ejemplo, si yo fuera adicto a la cocaína y dijera, en Oregon, por ejemplo, y dijera, no mames, es que me volví adicto porque legalizaron la cocaína, güey. Es como, no, No. es estúpido decir eso, güey, no es un argumento. Por Es eso que yo te digo das que cuenta, el control de todos, armas es todos una los argumentos ridiculez sin uso, vienen como que muy generalizados. Vamos a retroceder un poquito, es como el aborto, decir, ya se legalizó, pero no por eso todos vamos a abortar así, Exactamente, a diestra y güey. siniestra, va a decir, ya se embarazó, vamos al aborto. No, así. sí, es como, pero... Legalizaron la pero, mota, es vamos que a fumar no mota me todos, dejaron que sería lo terminar. ideal, pero no lo No me haríamos. dejaron terminar. ¿Quieres mota? Cuando Ah, perdón. andaban preguntándose lo de la sociedad del rifle, por qué había tantos tiroteos últimamente en Estados Unidos, entonces ¿Se lo preguntas? muchos en el argumento decían pues, es que pues, Los el acceso videojuegos. a las armas son extremadamente sencillos. Y de hecho eso dijo la sociedad del rifle. No es nuestra culpa, es que hay muchos videojuegos violentos, medios violentos. Sí, que los ven a videojuegos. ver. Y Es se que empezó a decir puras como esos cagadas memes para de, güey, cubrirse, ¿no? Los videojuegos iniciaron. Hay un meme muy cagado que dice la violencia es inventada. Y así el Atari, ¿no? Con el Pong, güey. Es como, no seas estúpido, güey. Los videojuegos no. Y en todo caso, güey, si es como de. Los adultos dicen, es que los videojuegos los están volviendo violentos. Bueno, eso es un invento de tu generación, güey. Sí, o sea, Que nos están volviendo lo que me hizo violentos violento a fue los pinches Otra vez, chingados güey. que me Se soltaste con el está cinto. repitiendo. En todo caso que los videojuegos nos volvieran violentos, otra vez se está repitiendo eso, güey. A los adultos, a los mayores, güey, a los Fíjate arriba que les yo creo conviene que que no, nosotros o seamos sea, violentos, güey. Mi postura es que realmente los videojuegos no te hacen violento. De hecho, yo siento que es una de las mejores maneras para canalizar Sí. esos impulsos violentos. Por ejemplo, Los aparte, rage. son por código, güey. Llegar y literalmente matar a todo el mundo que ande foto más por diversión. Sí, no tiene como se dice las bases, porque ahí hay una frase, güey, de un filósofo, no me sé el nombre, pero que dice, el humano es malo por naturaleza, la sociedad lo hace malo. En este sentido yo creo que se hace porque Creo que fue Joaquín Phoenix. el bromas, ¿no? No, El bromas. no. O
Sí tiene nombre, pero ya se me olvidó, güey. Al chile no me acuerdo. Pero el punto es que es eso, güey. Un ejemplo personal, va a sonar muy pendejo, pero yo en el GTA V, pues atropello a diestra y siniestra perros, niños, lo que digo, bueno, niños no, porque no hay niños, ¿no? Lamentablemente. Lo que sea, personas, pero ya a la hora de conducir, de verdad, güey, me da un chingo de culo, es decir, Sí, obviamente. Y ahí tiene que ver ya más un pedo mental. Por ejemplo, yo cierro mi argumento con Slipknot, también ha sido una banda que, por ejemplo, tú que no estás... mi abuelita veía si se persina. Güey, ¿no? sí, por ejemplo, o incluso Richie, güey, por ejemplo, yo a veces llevo mis playadas de libros, güey, y dice, no mames, es que eso es lo más satánico, pero es que lo cagado, una vez que te metes a la banda, te dicen, güey, es que esa es la imagen que nosotros queremos dar. Te lo juro, güey, que en realidad no son tan pesados como aparentan. Y lo cagado es que el guitarrista Slipknot le preguntan, ¿creen que de verdad ustedes han influenciado una violencia en los tiroteos? Y el güey Yo dice, creo que no. güey, si estás jodido en la cabeza, estás jodido en la cabeza. Y es cierto, güey, yo escucho pinches canciones que hablan de reasignación de sexo forzosa, güey, mutilación genital, güey, genocidios, y ni por un momento se me ocurriría Por hacer eso no eso, tienes güey. novia. Sí, también incluido, güey. Por eso tiene novio. Por eso tiene novia. No, Pero está sí. muerto, por eso. Que se llama Ladislao, ¿no? Sácala. En fin, pues eso, lo que dice Chevy, pues tiene razón, güey. Es decir, si ya estás mal, si ya tienes algo detrás, como yo te dije, yo de un principio dije, los videojuegos y el entretenimiento no influye porque los verdaderos homicidas, psicópatas, vienen con otros tipos de trastornos, violentados, violados, etcétera, desde infantes, carajo, Sí, desde sí. que ni siquiera sabes contar, desde que ni siquiera sabes la pinche tabla del 9. Pero Yo todavía no me la como sé. sociedad se nos hace muy fácil juzgar otras cosas. Exacto, güey. como dice Chevy, Etcétera, deslindarse es fácil. Deslindarse de la Decir, responsabilidad. es el juego, no yo. Y como Por papás, ejemplo, la escuela. peor tantito. Sí, güey. Como padres. Muchos también Sí. lo hacían como en las escuelas o los padres de los que. Ay, no, es que mi hijo es un santo. Yo no le pego unas, meto unas chingas, pero es un santo. O las escuelas que decían, no, es que pues es pedillos. Exactamente, es decir, y como padre está en responsabilidad saber y orientar al menor que tenga contacto con ese tipo de cosas, decirle, esto es falso, esto no se hace, o esto está bien o esto está mal. Tampoco el niño es pendejo, no va, sí, pues es decir, no porque le muestres la película que te gusta, de Viernes 13 no, mejor aún, la de La Masacre en Texas, a un niño de 8 años va a dar una motosierra y te va a hacer mierda. Bueno, No. Pero por eso tienes que estar tú ahí para decirle, ¿sabes qué? Esto no se hace, o no lo intentes, porque el niño es curioso y va mínimo a agarrar un pinche martillo Digo, o cree que es un juguete. por eso, luego cuando empezaron a ver la pinche WWE que se andaban haciendo los pinches martinetes y el 619 del Casi Rey mato a Lázaro Misterio. haciéndole la justa actitud, pues. Pues En la sí, secundaria, es que, ¿no? la labor de tanto de la escuela, bueno, más que de la escuela va a ser de los papás, es decirles, pues el entretenimiento es ficción. Ey, Hay entretenimiento que sí es verdad, como lo es el reality show, pero también es ficción, está planeado, es decirles, pues, ay, pues, nada de ¿a lo poco? que ves aquí. ¿Me vas a decir que muchas de Karime las se cosas que ves embarazó? aquí- No. pero muchas de las cosas que ves aquí no existen, no son ciertas. Mm. Y pues está Y está como, bien, no pasa nada, nomás hay que saber diferenciar la realidad de la ficción. y como decía Chevy, para los padres o los adultos de de la generación anterior, es muy fácil decirles, fue el videojuego, fue la tele, fue No el fui yo, programa, no fui yo. no fui yo. Mis chingas Ah. que le metí a tu mamá Sí, todos los ¿Qué días, digo? no fui yo. La neta, tampoco vamos a decir que Que sean sanos, mucho pues. de los contenidos que vemos en la tele o No, los videojuegos sí, sean sanos, obviamente. honestamente. O sea, Sí. no mames, nosotros fuimos al pinche club de striptease del GTA cuando teníamos Claro. 8 o 9 años. O sea, y en la tele vemos muchas cosas culeras, la neta. yo iba al Vanilla Único y ahora voy al Sirenas, es decir, puta madre. Pero ahí entra otro debate, güey. El hecho de, güey, es que el mundo es cruel, el mundo es culero, te tenemos que presentar la realidad. O mejor disfrazarla, güey, y ver tus caricaturitas. Fíjate que normal. yo. Ni en las caricaturas hoy en día se puede disfrazar tanto la verdad. Pues sí. No, fíjate que a mí nunca. O algo me ha existe la gustado- animación para adultos. Güey, la animación, o sea, Que Tom y yo Jerry era veía muy cuando era violenta. niño, voy a decir, como las que mencionó Chevy, Ugly Americans, La Casa de los Dibujos, South Los Park, Simpsons, los antes. Simpsons, esas madres yo las veía Güey, no te vayas muy lejos, cuando o sea, estaba aburrido. Tom y Jerry, los Looney Tunes, güey. Todo el humor es Hay mucha slapstick, es violencia. humor violento. Pero bueno, a mí siempre se me ha hecho bien de que, bueno, no sobreexponer a la violencia. Sigue siendo ficción, pero. Sigue siendo. Sigue siendo ficción, no hay nada de malo. Pero no sobreexponer, Ujú. pero enseñar. Por ejemplo, es como de, pues, esto pasó, así pasó. Educar, pues. No hay pedo. Estar pendiente, como ya dije, que tú como padre o como adulto estés con el menor y digas, esto es ficción, esto no es verdad, porque como Looney Tunes, Elmer le da un escopetazo al Pato Lucas y al hijo de la chingada se le voltea el pico 360 grados, pues obviamente en la realidad eso no va a pasar. Bueno, probablemente sí se le voltee lo O sea, sí, pero no va a volteárselo el mismo otra vez. Y va a decir, y no va a decir, Es el mismo debate que los padres cuando son sobreprotectores, o más, cuando les venden estas ideas de superprogreso a los niños, ¿no? Como de, hijo, tú vas a ser una gran persona. Yo creo que como lo que dice Verga, Calamardo es he lo conocido a es lo- mucha gente así. Sí, es lo mejor lo que dice Calamardo. Mira, niño, tú eres una mierda y no vas a hacer nada bueno en la vida. Y no está mal.
puedes ser la persona más mediocre del mundo y no está mal, con que a ti te guste y seas feliz, está chingón. Estás feliz en tu Sí, mientras mediocridad. es que es lo Pero, que apuntes. como dice Chevy, güey, hay que también alistar a gente para que... Ni mira, vamos a ser sinceros y Tenga honestos. propósito. Ni nosotros sabemos cómo es el mundo real. Mierda, estamos estudiando. Es decir, no sabemos cómo chingar. Yo vivo solo, pero mantenido. O sea, no sé la verdad qué tan duro sea. Así que, pues, hay que prepararlos, pero también hay que saber cómo. Porque una Sí. cosa es decir, Porque oye, no lo vas a aventar al mundo de, ¡ale, puto! ahora el puto trabajar al vender chicles. No mames. No, pero hay que saber cómo preparar. Y dicho para eso, va a ser uno de los cosas que vamos a tener, es la educación. Esa es la gran función de la educación, prepararnos Puta, para el mundo. lo dices tan Pero fácil. es que la güey. educación, como decíamos, o sea, la violencia que hemos estado experimentando, la violencia es sistemática, eso no hay duda, y el Pero- sistema educativo tiene al menos en el nivel estudiantil, incluso el maestro tiene un gran patrón de violencia repetida, por el estatus económico, incluso por la raza, Pero como te religión, digo, físico, o sea, está de la verga. Ahora no, como- no hay que buscar como tal cual eliminarlo porque eso es imposible, sino tratar de canalizar esas energías violentas. Se hace uno como hippie, pero creo que Sí, lo más... ¿de cuál te fumaste? Ay, cabrón, ¿dónde están mis drogas? Pero, o sea, tratar de buscar canalizar ese tipo de cosas para que no vayan a consecuencias mayores. Educación, más Educación, que nada. o sea, educar, es lo que tenemos que buscar hacer. Saber dividir la realidad sobre Educar la a los ficción. educadores y a los educados. Cambiar los paradigmas, ¿no? Como Ujú. lo Mira, hemos por estado algo, haciendo. por ejemplo, en el deporte, ahora como dice Che en las luchas, ahí decía, no intentar en casa, pero la gente es pendeja, yo lo veía y lo intentaban, era lo primero que hacía, güey. Es como Pero que porque dice, mi no mamá, comer en mi exceso. papá no estaban ahí para decir, hijo, no lo vayas a hacer, ve, este güey ya se lesionó, la parca ya se mató, no hagas esas palabras. Mataron al hijo del perro aguayo. Pues, sí, ¿no? Re Es como los que buena, se super ese movimiento estuvo emborrachan hasta chingón. tener- Che Rey Misterio, unas doble patadas y todo, pendejo. Es como los que se super emborrachan hasta morirse literalmente. ¿Eh? ¿Qué te dice el comercial? Pero es- No, o sea, como que le quieren arreglar, pero como tú dices, es marca, pues no puedo dejar que la salud vaya, pues interfiera con mi marca. ¿Por qué crees que la caja de cigarrillos es una pinche rata muerta ahí nada más? Y de hecho, Bueno, ¿sabes? lo hemos Es estado porque- moviendo mucho con las botanas también, güey. Sí. Que también, honestamente, Impresionante. se me hace una estupidez. Por ejemplo, ahorita andaban diciendo. Le pusieron al "No mames, azúcar, exceso de azúcar. Es que Oaxaca, es que es cagado, güey, porque es como de, güey, a mí me sirve para definir qué producto está delicioso y qué no. Si un producto no tiene exceso en azúcar, sodio o grasas trans, está de la verga, güey, sabe horrible, por eso no lo voy a comprar, güey. Así me Tofu. hicieron. Tofu, No mames. soya. También, acuérdame de ese tipo de cosas. Es que, y fíjate de que hay muchas cosas en eso de los cigarros, hay muchas cosas que nos hacen mal, pero la gente que los vende, pues no los va a dejar de vender Es porque que, por eso vive. Insisto, de las cosas No fíjate de que eso vive, conviene. sino de que cuando la gente tiene un negocio, obviamente no lo quiere dejar. Pues Les sí, güey, conviene ¿crees que tenerlos Rockstar en dejaría de hacer completo. juegos como Red Dead y Grand Theft No. Auto nomás porque no quieren que sus hijos No, jueguen güey. esta mierda? No, güey, son No. cosas multimillonarias. Es No, y como aparte- los cigarros también, o el alcohol. Es una misma parodia de la violencia, güey. Eso es lo magnífico de esos Sí, juegos. el güey. 5, la campaña es magnífica, es una pinche Sí. parodia de Los Ángeles. Nunca me la No, y pasé. en general de los gringos, güey, de la estupidez gringa, de los excesos, está muy cagado. Ah, pues como South Park, güey, acuérdate cuando, creo que una vez le preguntaron a Trey Nuggets. Parker y a Matt, se llama Matt Stone, ¿no? Matt Stone en O los sea, Simón. ¿cuándo nos van a cuándo vas a acabar South Park? Literalmente dijeron, llevamos esperando a que nos cancelen desde hace cuánto tiempo. Desde hace Decir, 20 años. creo. ándale, decir mierda. Si Pero no, sí, si no está cansado es porque el pedo sigue con gustando. esto mismo del control de armas y control de las botanas ahora es Qué que, rico. güey, el pedo es que si las cancelas, lo único que va a pasar es, güey, no van a dejar de existir. ¿Qué va a pasar? Se Que van a se quedar van a clandestinas. empezar a hacer clandestinas, va a empezar a ser ilegal y va a correr sangre, güey, quieras o no. Eso vende, o sea, Mira. va a ser estúpido, pero va a vender. Ahora que hubo ley seca por lo de la contingencia, ¿sabías cuánta pinche gente pagaba por un puto cartón de cerveza, güey? Sí. 600, si no es que hasta más. Por un Fíjate puto que cartón, güey. Lo único que nunca me ha gustado Como de dijo del, Antes no dijo, del negocio de armas es como te lo venden. Te lo venden como algo necesario. Te lo venden como de... No ha sido ese argumento como lo he escuchado. Es que si yo no tengo un arma, ¿cómo voy a defender de la otra gente? No, pues, Karate Kid, no sé. A la mierda, ¿no? Digo, pero es que no hay necesidad de defenderte de la otra gente. O sea, si viví en Estados Unidos, fuera de que vivas tal vez en Conto, pero pon tú. Pero aquí en México, pues aún así puedes decirlo, pues te lo paso, pero Estados Unidos, en Francia, güey. ¿De quién vergas te vas a defender De en las Francia? ratas, De las ratas. De los ataques terroristas. güey. De los ataques terroristas. de Ratatouille. De Ratatouille. Es que, fíjate una pinche rata así todo con sus pinches Pues como la, MP40. como la como, hablando de eso, como la pinche abuela de Ratatouille, güey, es decir, una Ah, pinche vieja que vive mames. sola, un chiverote que primero que saque la puta escopeta, güey, no mames. Mira, ¿Tú qué opinas, Tulio? Es que tú no solo... Síganos, Lo está síganos. sobreanalizando, güey. yo Decir, nomás iba a decir que eso yo creo que ya es una cuestión muy personal, no lo defiendo,
pero entiendo que hay una cultura muy cabrona y hay una incluso glorificación a las... Hay un video de Childish Gambino Está que la se volvió violencia, viral que se güey. llama This is America, Mierda. donde toca mucho este pedo de cómo la sociedad de Occidente y en general la sociedad moderna ha glorificado cabrón las armas. De hecho, mi primo que vive, tengo un primo que vive allá, güey, tiene 18, no, 19, güey. Ya puede comprar un arma, pero todavía no puede beber alcohol, güey. ¿Qué puta mierda es esa, güey? Está muy cagado ese, que esas Alcohol Es y armas, güey, es qué una buena shit, combinación. güey. Y peor tantito que una la puede hacer antes que la otra, güey, no jodas. Sí. ¿Y tú qué piensas, Federico? Es todo un pedo, precisamente porque, Sí, no se va a porque resolver de la como lo noche a la dijo mañana. Chevy, es un pedo sistemático. Entonces no puedes pensar que la violencia o en los medios, en todas estas cuestiones se puede deber a una cosa específicamente, sea la educación, sea el entorno en el que se vive. Al final son muchísimas cosas, digo, si te quieres ir al entorno de la educación, para empezar el simple hecho de que creamos que las escuelas son las que deben educar puede ser una cuestión error. violenta, o sea, pensar que a la escuela o sea, tienes que ir para prepararte para la vida es un completo error. Y en México se Igual- cometen, ¿no? Exacto, entonces el simple hecho de, por ejemplo, sentar a un niño durante 7 horas y durante esas 7 horas va a estar viendo materias que no quiere ver, la verdad es que puede llegar a ser considerado como un acto violento, pero ciertamente es necesario, porque no puedes ir por la vida sin saber Absolutamente nada. exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ver que la violencia no es necesaria, o sea, es mala, pero teniendo en cuenta, o sea, teniendo en cuenta la definición que pusimos al principio. Por eso era tan importante que definiéramos, o sea, Digamos que que la tuviéramos violencia- una base de lo que es la violencia en general, y es que causara morbo, que fuera, o sea, que fuera una reacción, el uso, o sea, algo, pero que causara morbo precisamente. Pon tú que es uso de fuerza que causa morbo, pero independientemente de, o sea, ni al profesor le gusta tener que estar trabajando, o puede que sí, Eso está cagado. pero, o sea, precisamente esa es la cosa, que muchas veces clasificamos como violencia cosas que realmente no lo son, O no son para tanto. o no son para tanto precisamente, como vengo diciendo sobre la educación, pero claro, yo no puedo dejar al niño a que diga, güey, ve a la escuela cuando quieres y ve lo que quieres, porque, bueno, Se hace rebeldía. exacto, o sea, la anarquía, como es... modo como- Joker activa. Exacto, o sea, la anarquía en el sentido de, o sea, suena muy bonito en este sentido de, pues Libertad. todos, ajá, libertad y todos, o sea, pero si todos la gente- tenemos... No, pero hay una diferencia entre libertad y el libre albedrío, güey. Ey. No, o sea, no, es que, o sea, la cosa con Sí. la cosa con la anarquía es precisamente que no se, o sea, llega un momento en el que ya no se necesitan reglas porque ya no existe tanto esta violencia sistemática de la que estamos hablando, o sea, Damos la purga. nomás. sí, efectivamente, o sea, Lo que pasó en Estados Unidos, güey, hace poco con las revueltas. Con Black Lives Matter, ¿no? Black Lives Matter, que es cagado porque incluso después salieron, no sé si esté comprobado, que el que asesinaron George Floyd fue alguien que estaba en una, como que al policía le debía dinero ilegal, güey, de que tenía un negocio culero de mafia. De nuevo, no sé qué tan real sea, es una teoría que salió en un foro de 4chan y de ahí salió mucha mierda, güey. Ahí salió pero el experimento ruso del sueño. lo cagado es que cómo se empiezan como a satanizar de nuevo estos Ahí conceptos salió para Capitán quitar el Applejack. prestigio y todo eso. y precisamente, exacto, precisamente satanizar y glorificar la violencia es otra cosa que la que hemos, pero incluso volvamos un poquito más porque yo me quedé, o sea, estoy yendo un poquito profundo por cómo fue avanzando el debate, ¿no? Ey. Luego tocamos un poquito el tema de las armas. Yo creo que las armas también son un pedo que son necesarias para la Hasta es decir, cierto punto. en el mundo animal existen, los animales tienen garras, o sea, Dientes. algunos dientes, Pitos. otros tienen Los burros. exacto, otros Veneno. tienen corazas para defenderse, tienen veneno, como dice Alexis, o sea, radioactivo. No, al final, el mundo al final animal nada de eso, o sea, ataca y defiende. exacto, y precisamente Comer o ser comido. no se le puede culpar o sea, por ese tipo de cosas. Entonces nosotros como seres humanos también nos tenemos que defender, y siendo que no tenemos uñas, no tenemos garras, no tenemos colmillos para pelear, o sea, para pelear si nos ataca un perro, un perro te puede menos llegar que a seas madrear, gótico. güey. O sea, Mi ese perro es ya el me tipo madreó. de cosas, y claro, o sea, teniendo en cuenta que seguimos siendo animales, pero que es un animal bastante complicado de definir porque, ¿Eh? o sea, en el sentido de que
pensar que las primeras guerras, por ejemplo, que hicieron estábamos por- hablando, Ese es el pedo. surgen por agricultura, por ese tipo de cosas de yo quiero tener lo que tú tienes, porque Sí, yo que- no tengo tierras que, o sea, que me permitan tener tanto Las guerras alimento. surgen con el Es lujo. como, o sea, es como, mm, pues, De hecho, las Es- primeras guerras, incluso como dice Marco, se daban ni siquiera entre humanos. Recuerden que antes también había neandertales. Es decir, Exacto. que mierda, hasta Yo por creo que simple tal cual, pero diferencia, eran hasta por conflictos, diferencia. o No sea, eres igual a mí, Pero te así ha sido, desprecio. es que ese es el pedo, ¿con qué significado le das? Es algo muy influenciable, güey, porque es como de, para ti, defenderte puede ser, alguien me ataca, yo me defiendo. Está bien. Exacto. Para mí, defenderme puede ser, güey, es que si no nos defendemos, Él nos de pueden los atacar. armenios, güey, los armenios se van a poner a nosotros una raza inferior, vamos a matarlos, a hacer un genocidio. Es Exacto, diferente, güey. Es una mierda. precisamente por eso la violencia es una cuestión tan complicada, porque hay una muy fina línea entre lo que es realmente violencia y lo que no, lo que puede ser, incluso en Un el simple derecho, impulso. ¿no? Visto desde el derecho, como lo hemos dado, existe la legítima defensa, es decir, si un güey se empezara a trepar ahorita a la casa en la que estamos, podríamos dispararle sin pedo, y es así como, güey, solo se trepó, ¿por qué le disparaste, Exacto. güey? Ese es un pedo Es muy legítima cabrón. violencia, güey, digo, es legítima defensa, güey, Bueno, o sea, que según yo en el sistema judicial no existe tal cual eso de legítima defensa. No, de Está hecho, muy es lo que complejo. quería comentarle a Ujú. Marco, porque tuvo un punto muy bueno. Precisamente, cuando es legítima defensa es cuando tú haces lo equivalente. lo equivalente. Si yo te golpeé, tú me golpeas y hasta ahí. Reciprocidad. Exacto. Como dice Marco, si solo se trepó a la pared, ¿para qué chingados le disparabas, güey? Si él ya te... Vamos a irnos a un extremo. Si él ya te navajeó, Tú le disparas. Algo que me comentó mi propio, que es como, si en la prueba forense se ve que ese cabrón, o sea, a ti te golpeó aquí y tienes un moretón, y ese güey tiene 12 cartuchos de escopeta en la cabeza, güey, es como, ah, Eso cabrón, ya es brutalidad. Eso no creo que haya sido legítima defensa. De hecho, los policías, güey, tienen prohibido usar el arma Y tiene antes aquí en el pecho así, Ey, picador, Antes de que disparen. antes de que disparen. Es decir, tú como policía no puedes usar el arma, ni siquiera apuntarle a otra persona si esta no te ha ni siquiera disparado. a menos que sea una minoría. Exacto. Exacto. Literal te Porque tienen una que, minoría es peligro constante. literal te siempre. tienen que disparar para que tú puedas accionar, güey. No jodas, en un solo disparo basta para quitarte la vida, güey. Y fíjate que lo que estabas diciendo es curioso. Los primeros humanos, es que el problema es de que actualmente lo de la violencia es un sistema muy complejo. ¿Por qué? Ya Porque viene los desde- sistemas sociales son complejos, son extremadamente complejos. Somos un montón de cabrones que funcionamos Carajo. con redes de relaciones increíblemente grandes y Luego- extensas. Pero ahora precisamente volviendo a lo que se trataba al principio del debate, los medios, yo creo que precisamente, o sea, una forma de abordarlo era como lo estábamos haciendo precisamente sobre si inspiraban a cometer actos violentos, estos actos como los tiroteos escolares, estos actos de denigrar a personas ajenas a tu cultura, De ajenas hacerte ideas falsas Es de que ellos. a tu incluso familia ahí- incluso, pero precisamente algo que a mí me gustó mucho y que lo trajo Chevy a la mesa de discusión fue precisamente los medios como como esta propaganda a la violencia. Y lo menciono porque claro, o sea, antes tú tenías una idea de que podías matar a una persona a voces, era así como de que, pues, ¿cómo te enteraste de que podías matar a una persona? Pues fíjate que si le aprietas esta parte del cuello puede morir. Pero ahora es como, le metieron 50 balazos o sea, 50 balazos entonces ya dices, güey, puede morir de balazos, No. puede morir Pero de es que tal cosa. esa es la fuerza de los medios. Por ejemplo, los güeyes de nuestra edad, que tienen nuestra edad en gringos, crecieron viendo el pedo de las Torres Gemelas, el pedo de que Bush dijo, vamos a hacer La eso. guerra contra el narco. Güey, los güeyes racistas Yo estaba en son mi güeyes cama que cuando vieron eso lo de pasó. Vietnam y vieron que eran el enemigo, y los güeyes de nuestra edad vieron cómo invadían Afganistán, Al Qaeda, y crecieron con una idea racista. Con güey, Osama Bin racista, Laden. Y también, entonces, ¿sabes qué también surgió Y por claro, ahí? y Y precisamente ya es burla. ¿Cuántos videos no has Exacto, visto que güey. agarran una pinche maleta disfrazado de su musulmán y te la avientan ahí? ¿Sabes también qué cosa ocurrió? Fíjate que es muy curioso que cuando surge lo de Al Qaeda, y digo, perdón, Al Qaeda, lo de las Torres Gemelas, que no es más que la otra invasión extensión de la a, CIA, por cierto. a la invasión a Kuwait y a Irak, El FBI quiere ser nuestra cosas ubicación. como alienígenas ancestrales, Ah, la que es mierda. una denigración completa de, Es lo que dije, güey, de es Medio como, Oriente. solo porque no son blancos. Es Sí. como, piensas que no lo pudieron hacer ellos. Es como, güey, muy dentro es algo racista, güey. ¿No Es son como blancos? decir, Esto, mira, No, creo que es no. que lo estaba oyendo en un podcast de Migala, y es verdad, es que dicen, ¿cómo
que estos chavos construyeron en Mesopotamia? Míralos nada más, son unos Ajá, idiotas, están viendo una pito. guerra contra Sí, güey. nosotros. Sí, ¿Vieron los egipcios, güey, cómo construyeron esas mierdas? A huevo tuvieron que ser Es que incluso, extraterrestres. Sí, no ahorita tienen la como- capacidad para es mover una piedras a denigración al huevo. Medio Oriente. Ahorita, como mencionó Tulio, este asunto también de saber cómo pensar, por ejemplo, de nuevo, este pedo como de la masacre de Columbine, vemos que en realidad, pues, no es defenderlo, pero vamos a ser honestos, yo vi sus videos, güey, leí el diario del güey, y me dieron ganas de hacer, no, no es cierto, pero, no, pero te das cuenta, güey, no son otras víctimas, no son otra cosa más que víctimas de las circunstancias, güey, de la Relajas. sociedad, de todo lo que sufrieron, pero después ves el pedo que pasó, por ejemplo, en la isla de Utoya, en Noruega, que es un güey que asesinó a morros porque pensaron que eran marxistas, güey. Era un güey de extrema derecha, en neonazi. No sé, eso ya para mí es O indefendible. cosas como Pero lo de también- la masacre de Johnstown, el güey estaba loco, o sea, lo ves y dices, es que esto es Hijo una de secta. perra. Sí, lo sabes, ¿no? Lo de... Me suena, pero no me lo saco. que fue... Es el güey que se mató con... Sí, que se mató con 90 y tantas Kool-Aid, ¿no? personas en Guyana. Ah, creo que sí. El suicidio masivo más grande de la historia. Suicidio. Sí, era Pero una pre- secta. Precisamente también, y volvemos también a este tema de la glorificación y no sé hasta qué punto se pueda decir que reflejo, o no, no recuerdo qué palabra utilizó Ángel, como ah, era como darle un enfoque a, como no es vocalizar, es Canalizar. canalizar, gracias. Canalizar, este efecto de canalización, porque, o bueno, o por lo menos si es este efecto canalizador, yo creo que es preocupante, por lo menos hasta ahora, precisamente Ángel hace poquito mencionó un juego que salió este año, un Eternal, que precisamente una de sus facultades que más se le aplaudían era su excesiva violencia. Pero Una violencia muy fantasiosa. ya de por sí era violento. Desde el primer juego precisamente se le aplaudía. Mortal Kombat también desde el principio se le aplaudía Exacto. el hecho de ser violento. Entonces, es preocupante, por lo menos en ese sentido, analizarlo desde cierto punto, el saber que ahora el estándar es que sea cada vez más Más violento. violento. O sea, y precisamente, o De sea, hecho, y como, El Postal. y como lo comenté, Ay, hasta te puedes mear en la gente. o sea, y piénsenlo de esta manera. En GTA San Andreas, precisamente el minijuego de Hot Coffee, que es un minijuego en el que te permitían tener relaciones sexuales, era así como, o sea, podía ser un pedo bastante violento o Pero muy ese con los traumático mods. para niños, pero aún así la comunidad se encabronó porque lo quitaron. O sea, el pedo, nada más. o sea, ese De hecho, tipo ni de siquiera estaba cosas. en el juego. Lo habían quitado un programador, pero no lo quitó del todo del juego y lo encontraron. O sea, y son ese tipo de cosas las que precisamente uno tiene que pensar cuando piensa en si los medios realmente están influenciando para que seamos o no violentos. Es decir, esta glorificación de la violencia en el sentido de, verga, güey, es que ya no me basta simplemente ver cómo le disparo a alguien en el GTA y cae. Ya quiero ver sangre, quiero ver pedazos de cerebro, güey. Pues Quiero, o sea, precisamente, como lo venía comentando, y lo peor de todo, como dice Marco, cada vez hay que ser más violentos y peor tantito, ya poco o nada sorprende ese tipo de violencia Sí, mientras más exacto, eso es avanzada. lo peor, güey. Que ya no Otra vez sorprende. normalizada. Veo Mortal Kombat y digo, Peor que sea sistemática es que se normaliza, güey. Nosotros nos levantamos, güey, ¿de qué digo? Pues el 2020 fue prueba de ello, güey. Y explosión en Beirut, güey, explosión vemos que asesinaron niños en Yemen, güey, que asesinaron niños en Medio Oriente, que aquí asesinaron indígenas, y es como, güey, ya no siento, y eso yo creo que es lo peor, güey. Ya no sentir tristeza, ya no sentir nada, güey, ninguna reacción falta de ante eso, o empatía. sea, y quedarte ya, güey, literalmente quedarte sin lágrimas, güey, sin no sentir nada. Pues llegar Y un 3 de enero, un 3 de octubre de 1968 y decir, hoy fue un día soleado, ¿no? Huevo, Verga. tiene sentido. De hecho, tan solo en la saga GTA, güey, antes y hasta el momento no hay niños, o bueno, personajes que sean, pues, entre comillas, menores, es decir, adolescentes, etcétera. Precisamente por eso, para evitar que haya una sobreexplotación de la violencia, güey. Y antes tampoco había animales. Pero ya a partir de GTA V ya también animales, como dice Chevy, ahora al grado de que ya no solo me basta con dispararle a un hombre, a una mujer, ahora quiero dispararle a un perro, quiero dispararle a una vaca, quiero dispararle a de un hecho, puma. hay una misión en la de GTA donde caza ciervos. Bueno, ahí Sí, también con el tiene buen que ver Clarence, se van hunting. Se es una verga. con el buen Trevor. Pero bueno, ya podemos concluir que es un tema extremadamente complicado. Pero concluimos interesante. que en efecto, así como pues Tulio dio el enfoque, es una relación recíproca, ¿no? Alguien lo da, lo consume, exige más, lo da y de repente es como, ahí lo damos, ustedes lo hacen, pero muy en el fondo es pues vender, ¿no?
Como Ujú. digo, yo creo que todos tienen sus razones detrás. Fíjate, a mi pesar de que se conclusión ocupen es una. sí y no. Rayos, es la conclusión más básica. Para mí es la mejor conclusión Este que güey existe. centrista, qué verga esperabas, no mames. Hijo, Es la mejor conclusión tenía que que puedes ver- esperar. tenía que sí ver hay mapas cosas- de puro hobby. hijo de- O sea, es que, como dice, todo lo que dice Tulio es verdad. O sea, Sí, sí, güey. hay una relación recíproca, pero hay veces en las que tú puedes, o sea, ponerte trucha y decir, es que esto es No, ajá. no, esto, yo puedo elegir entre hacerlo o no. Es que Hay ese es el veces, pedo. hay Ajá, veces. Hay gente que no puede elegir, o no gente sabe. que puede, o que no sabe, o que no entiende cómo hacerlo. Por eso es que digo que la mejor conclusión es sí y no. Que Ese es el pedo, güey. todo es una Tú pinche eliges si cadenita, hacerlo o güey. no, Todo es una ¿cierto? pinche cadenita, hay varios factores. Está el factor entretenimiento, el factor padres, el factor saber realidad, Crianza, el factor educación. el todo factor eso, educación. sí. Todas son jaladas que vienen desde tiempos bien atrás. Como te digo, somos una sociedad más compleja porque nuestras redes de relaciones anexas se han complejizado un montón y ya es muy difícil. Pero sí, Exactamente. es un tema interesantísimo. Cuando Entonces, nos ponemos a como- hablar- Concluimos los cuatro que en efecto los medios han influenciado en que seamos violentos, pero nosotros hemos aceptado esa cultura de violencia, ¿no? Yo creo que Efectivamente. ese es- podemos cambiarlo. Sí, 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 sí. yo creo que... Pero la respuesta ahora viene. ¿Queremos cambiarlo? No, güey, está bien chido. Sí, matar ay, bombas, güey. ay, güey, cómo me encanta jugar el red y matar Sí, no, mujeres en el campo. Sí, Ah, sí, güey. siembran a los matar pinches gente en enanitos, manga, Sí. güey. No, ya en buen pedo. Ahí vamos bueno, a ese tema, sí, serio. ahora sí. ¿Queremos cambiarlo? Ya ves lo del juego ese de GTA San Andreas. Exigieron que lo pusieran y me lleva la chingada. ¿Qué tanto Creo que, quieres ver muñecos cogiendo? creo que se puede. O sea, se puede Sí. cambiar. Nos va a costar Pero, muchísimo cambiarlo. Y años. Muchísimo. Pero de que se puede, se puede. Yo Pues no sí. creo. Entonces Bueno. concluimos que la América es puto. Sí, me Sí, gusta sí, eso. sí. Y que el Atlas debería dejar de existir. No, no, no. Pues se le- bueno, ese es el fin. Hemos llegado al final de este maravilloso podcast, pero Pero- vamos con las recomendaciones de ¿Quién quiere comenzar con sus Si quieres, recomendaciones? yo comienzo. Yo voy a recomendar una de las películas que marcó una época y marcó una época muy cabrona dentro de la generación de los hombres que la vieron de finales de los 90. A mí me marcó y es una de mis películas favoritas, que es El Club de la Pelea. Fight Club. Creo que es una buenísimo. película que surge con una trama muy simple o que eso aparenta y que conforme se va desarrollando va tocando distintos puntos, algunos por la superficie, algunos más a fondo, pero va dando una crítica, hay mucha filosofía, hay mucho misticismo detrás de una película. Es un peliculón, véanlo. Lean también las novelas. Hay de hecho 3 partes que escribió el buen Chuck Palahniuk, es el escritor de Fight Club, en la película también de Ujú. David Fincher. Y yo creo que trata esto, ¿no? Como el entorno a la toxicidad masculina y constantemente te está recordando en la película que el momento en el que más humano vas a ser y más vivo vas a ser y con el que más te vas a atender con tu prójimo es peleando con él, güey. Es un argumento muy polémico, pero que puede ser. Voy a recomendar también la cinta de Los Jefes de Cártel de Santa. Que fíjate que yo la vi. Yo lo vi pirata. Yo la vi en YouTube, está gratis en YouTube, la subieron hace poco. Y Este güey. es recomendada sobre todo si vieron Ciudad de Dios, película brasileña, que de hecho Buenísima. yo creo que está tirando a la mejor película de la historia de Como la de Latinoamérica. amor. Y yo lo que rescaté de Los Jefes es que te maneja otra vez este pedo de cómo la viencia es sistemática, güey. ¿Quién Desde trabaja? morritos. Nadie sabe para quién Sí, trabaja. exactamente, eso es un pedo muy cabrón. Y por último voy a recomendar otra cinta, Boys in the Hood. Sí, es cierto. Esa película es igual, yo creo que maneja la misma temática que Los Jefes, la violencia callejera, pero yo lo que rescaté muy cabrón de Boys in the Hood es que te habla del pedo de la gentrificación cuando va empezando y Lawrence Fishburne te dice, güey, son los 90s, ya no le podemos tener miedo a nuestra gente, güey, a los negros, eso está muy cabrón. Te explica cómo a los blancos, güey, a la gente de la élite, güey, incluso a los negros, les conviene que sean violentos, güey, que sean gangsters, se les conviene el rap, o sea, está muy cabrón. A mí me gustó mucho esa película, está en Netflix, véanlas, esas son mis recomendaciones acerca de la violencia. Una propaganda. A ver, ¿quieres fue yo? Yo voy a recomendar. Ahorita que me acabo de acordar una interesante, la de El Infierno. Es una Ah, no mames, sí, también. Infierno. Infierno. De- Toda la filmografía de Luis Estrada es impresionante porque es un retrato de lo de la violencia mexicana y cómo se va dando. Ujú. Pero sobre todo mis recomendaciones son el videojuego Hotline Miami,
porque de verdad, ahorita está creo que en Game Pass pero aún así te lo pueden comprar, no está muy caro. Es un juego muy interesante porque es de estos juegos que es una especie de comentario contra la violencia, pero no te lo dice. Es, güey, literalmente hay un punto donde empiezas a alucinar, está muy interesante. Hay un punto en la historia, no les voy a decir cuál es, donde un personaje le pregunta, a ver, en primer lugar, ¿te gusta dañar a otras personas? Sí. Ah, ¿me estás preguntando? No, o sea, Ok. le pregunta al personaje, probablemente te estás preguntando a ti. Sí. ¿Te gusta lastimar a otras personas? Sí. Ah, perdón, no era de mí. Y cosas como de, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el sentido de hacer todo esto? Y eso es un comentario muy interesante. La otra cosa que les quería recomendar es Mundo de Piedra de Canserbero. Es una En canción general, yo creo que el increíble. álbum de muerte de El álbum de Canserbero toca muerte. mucho este pedo de Pero la esta violencia. canción El en rap latino. especial, esta canción en especial es porque vemos cómo se destruye a sí misma una familia en una noche. Y eso es muy, muy, muy interesante, de verdad. Escúchenla, No, y el aura es que una te película. maneja, güey, es perdición, delincuencia, no sé, está Sí, muy está cabrón. muy bueno. A ver, y pues eso sería eso. Julio, Yo tengo un juego, yo también tengo un juego bastante divertido. League of Legends no Bastante, cuenta. no es League of Ah, Legends. qué bueno. dijo divertido, güey. Ah, Es precisamente Untitled Goose Game. Es un juego de ser un ganso, básicamente de eso se trata, literalmente es un ganso. ¿puedo jalarlo? Y tienes que hacer tus desmadres, ¿no? O sea, pero es un juego bastante divertido porque, o sea, también manda un mensaje interesante sobre los propios avatares y de cómo lo pensamos, ¿no? Por lo menos en los videojuegos. Es como, ok, igual no es un juego tan violento, no es un juego violento para nada. O sea, nunca van a ver a alguien que se destripa o algo así. Creo que lo más pesado que puede llegar a ser en ese juego es que le quitas el banco cuando se va a sentar a un señor de la tercera edad. Eso es malísimo, ¿eh? Ajá, y se cae. Eso es cruel. Pero es interesante, ¿no? Porque dices, verga, o sea, no me estoy sintiendo mal al hacerlo, Pero tampoco me siento. porque soy un ganso. O sea, eso es lo cagado, ¿no? O sea, soy un ganso, güey. Me vale madre porque eso es, o sea, no estoy siendo un humano, no es como si un niño le quitara de repente el banco, que Ya eso sí pinche sería así, mocoso malcriado. oye, niño, te pasaste de verga, pero es un ganso, güey, o sea, entonces desde ese punto de vista también pato, está ganso. en quién comete este tipo de actos violentos, ¿no? También. Y que cuando y que tiene sonido dinámico el juego, cuando haces ese tipo de cosas, cuando pasan ese tipo de cosas, suena un piano, o sea, está sonando un piano constantemente y cuando pasan ese tipo de cosas, el piano corre. Entonces es como, pues bueno, es un juego interesante y sumamente divertido, que es bastante simple, pero como ven puede dar a reflexiones. Alexis, tus recomendaciones acerca de... Bueno, en cuanto a videojuegos, una de mis recomendaciones serían dos juegos de la saga Rockstar, que sería Bully y el Red Dead Redemption 2. A huevo, güey. Sí. Estos dos principalmente porque muestran la violencia de dos diferentes enfoques. El primero, Bully, pues obviamente es en una escuela. El entorno donde literalmente está relacionado violencia y sociedad. Es decir, es el primero que se nos viene a la mente, una escuela. La primera prisión en la que vas a estar. Precisamente. Pues de hecho sí, güey. Claro. Y el Red 2, precisamente porque, seamos sinceros, si hay violencia actual, ¿cómo habrá sido mucho tiempo atrás? Donde las leyes prácticamente valían, que ahorita valen madres, atrás valían el peor. Así que te das cuenta de las cosas que tiene que hacer la gente para sobrevivir. En cuanto a películas, hay una saga que me gusta mucho que es la de Ip Man, el maestro de Bruce Lee. Y Está muy verde. esas me gustaría recomendarlas porque, aunque no son violentas en el sentido de que son gángsters, son narcos, sí muestra un enfoque que no tocamos mucho, que es la violencia ya como arte, en este caso arte marcial, o en los deportes. Es decir, ¿en qué punto recurres a la violencia para ganarte la vida? Incluso hoy en día muchas celebridades del deporte como Julio César Chávez o como Dinamita Márquez recomiendan, si pueden estudiar, estudien para que no tengan una vida de boxeador. ¿Entienden? No. Y en cuanto a canciones, hay un álbum que ahorita que estamos hablando también de canciones, pues me gustaría, que se llama Necesidad, es de rap mexicano. ¿Qué artista? Santa Fe Clan y otro llamado Lefty. Sí. Sí, es algo de ground, pero es como que un álbum interactivo porque cada canción va en orden. Primero es una, después es otra y todas cuentan una sola historia. Fíjate que Santa Fe Clan algunas vi en entrevista con ellos y también tocan como mucho este rap que manejaba Tupac, que más de un rap de soy la verga, soy la mejor, es como, güey, esto pasa por algo, está por pasando. eso te dicen perra. Ahí tiene una canción que se llama Wonder Why You Call You Bitch, donde habla, güey,
Si te dicen perros por esto, güey. El No sé, caso. cabrón. Y sí, tiene muy buenas canciones en ese álbum como Mi Decisión, Por Mi México, Está Caliente, Se Fue, etcétera. Y todas cuentan una sola historia. Y es cuando también usamos la violencia para preguntarnos en qué momento te conviertes de víctima a victimario. ¿En qué momento dejaste de ser la víctima para convertirte en la persona que agrede a los demás? Así que esas serían mis recomendaciones principalmente. Pues bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias, Alexis, por ser el Muchas primer gracias. invitado de Lati y su changarro. Muchas gracias por Esperemos invitarme. que haya sido de tu agrado, fue muy ameno. Entonces, ¿me van a pagar o no? Sí, claro. Excelente. Sí. De hecho, ahorita ya. Esto es un mensaje a su nación. Rápido, agarren lo que tengan. Vamos a recuperar California de los pinches gringos. Entreguen su pinche corazón por mi México querido. ¡Flash! Al sonoro rugir el cañón. México. Y tiemble su centro. Vamos a recuperar Texas, hijos de